Que empiezo echando la bronca. Egunon guztioi, lehenengo eta behin, eskerrik asko hemen egoteagatik. Eskerrik asko etortzeagatik gaur bereziki. Azaroaren 25 aste honetan berriro aurrez elkartzeak oso urduri jartzen nau. Ia beste bizitza batean egin izana bezala da. Eskerrik asko noski, streaming bidez zaudeten guztioi egoteagatik. Beno, gauza bat, ni Estibaliz Montero naiz, eta emakumeen idazkaritza arduradura naiz. Bueno, Euskadiko Langile Komisioko emakumeen idazkaritza naiz. Igual que enduko dut maskarilla, bestela ezin dut ikusi. Bueno, no seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. Esto lo decía la poeta André Lorde. Bueno, yo había pensado venir con una camiseta que tengo de ella y que pone eso, lo que pasa que me he dado cuenta que tenía unos agujeros y no era plan de después de venir a lo presencial yo venir con una camiseta con algún agujero. Entonces, pues os leo lo que ella dice. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque realmente las mujeres no somos libres, porque seguimos viviendo en todos nuestros espacios vitales violencias machistas de todo tipo. Las violencias hemos una y otra vez insistido en que son múltiples, de múltiples formas, pero todas ellas tienen un mismo fin, el sometimiento. Lo que decía la compañera, el someter a la persona a la que se le ejerce esa violencia, y en este caso a nosotras, a las mujeres, ¿no? La punta del iceberg de todo este tipo de violencias, como son los feminicidios. 69 en lo que llevamos de 2021 en todo el Estado español. Son unas cifras espeluznantes. Aún con estos datos tan brutales, seguimos escuchando quienes se cuestionan a las víctimas y no a los agresores. Vivimos en una sociedad machista, en la cual muchas de las formas de violencia están normalizadas. Uno de los espacios naturales donde se dan estas violencias, como bien sabemos nosotras, son los centros de trabajo. Incluso en un borrador de la modificación de la Ley de Igualdad del Gobierno para la Comunidad Autónoma Vasca, se olvidaba este espacio como un espacio de violencia. Cuando comparecimos en la comisión, Yone puso voz a quienes, a nosotras, a las trabajadoras, porque en el espacio donde nosotras dejamos nuestra fuerza del trabajo, también es un espacio donde a nosotras se nos violenta. Yo me ponía la voz de una compañera. Voy a repetir el testimonio de esa compañera. Después de comentarme una serie de datos relacionados con el trabajo, en una charla donde estábamos solos, él y yo, en su oficina, inmediatamente a continuación de la misma, me hace el siguiente comentario. ¡Ay, pardilla! No sé si llevarte al huerto o a la cama. Manifestar que en ese momento entré en shock, cuenta la compañera, y salí del despacho inmediatamente. Este testimonio de una compañera es para que sirva de ejemplo, pero este es un testimonio que sí tenemos, la mayoría no tenemos testimonios, porque la mayoría de los acosos en los centros de trabajo no se denuncian ni se cuantifican. Son visibles y además mucho más cuestionados que otro tipo de violencias en otros espacios. Por eso la importancia de nuestro papel, de las sindicalistas y de los sindicalistas de comisiones obreras. Y por eso el título de esta jornada, Respuesta organizada ante las violencias machistas. Frente a las violencias machistas, la tolerancia es cero. Porque nosotras creemos que la mejor respuesta ante esta violencia es la autodefensa feminista, es la organización. Por eso debemos de ser quienes, de un modo constante, identifiquemos, combatamos y acompañemos a nuestras compañeras desde la prevención, la detención y el soporte. Por ello debemos usar y poner
todas nuestras herramientas como acción sindical que tenemos para luchar contra esta lacra. No podemos estar de brazos cruzados. Por ello, en esta jornada nos vamos a centrar en una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición como sindicalistas, y son los protocolos de acoso. Vamos a tener la suerte de, a lo largo de la mañana, poder tener a diferentes personas que nos hablen sobre ellos, pero que también nos hablen sobre algo que no se habla, y que es la importancia y es la clave que nosotras tenemos sobre algo invisible. Ahora Carolina lo volverá a reiterar, y es sobre el desconocimiento de que nosotras ahora mismo no podemos hablar de cuántos acosos ha habido en la comunidad autónoma vasca, porque realmente no tenemos datos, porque es tan invisible hasta para eso, para los datos. Bueno, hoy vamos a empezar, como os decía, vamos a tener la oportunidad de tener en esta mesa a gente que va a dar luz a todo lo que está sucediendo, a este lado tan oscuro de lo que pasa en las empresas. Empezamos con Carolina, tenemos la suerte de contar con ella y agradecer su presencia. Ella es Carolina Vidal. Lleva poco más de un mes como responsable de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Vida de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Ella es abogada, lleva más de 20 años ejerciendo su profesión dentro de los servicios jurídicos de su tierra, de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Ha estado durante 2 mandatos como secretaria de Acción Sindical y Formación también de su territorio, y ahora tenemos la suerte de contar con ella para la Confederación. Así que eso, muchas gracias y ongi etorri. Bienvenida. Bueno, Egunon, buenos días. Qué placer estar aquí en Euskadi. Muchas gracias, Estíbaliz. Gracias, Loli, Garbiñe, Ione y a todos la ejecutiva de las comisiones obreras de Euskadi por invitarme hoy aquí en esta semana de lucha y de trabajo sindical contra la violencia machista. Hace pocos días se aprobaba en el Congreso la autorización para que el Gobierno ratifique el convenio 190 de la OIT. El convenio 190 de la OIT reconoce el derecho de las personas a trabajar de forma libre y sin acoso, e incluye también en el acoso, obviamente, el acoso que se produce por razón de género. Y describe también ese convenio que esos acosos atentan contra los derechos humanos y, en este caso también en nuestro país, obviamente, contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Con esto hay que poner un primer punto claro y evidente. En nuestro país, la violencia y el acoso por razón de género no puede ser cosa de mujeres, porque atentar contra los derechos humanos y los derechos fundamentales no podemos convertirlo solo y exclusivamente en un trabajo de un género. No podemos tener a la mitad del país y a la mitad de la población sufriendo acoso por razón de género, acoso por ser mujeres, mientras otra parte no entiende que sea su lucha y su trabajo. Por tanto, deciros que esto no es cosa de mujeres. Las comisiones obreras lo tenemos claro, tan claro que el último Congreso Confederal, de no hace mucho tiempo, asumió que por fin Comisiones Obreras se declara y se define como un sindicato feminista. Y ese es el trabajo que tenemos por delante, llevar los principios feministas a los centros de trabajo, que es nuestro lugar,
que es nuestro sitio y tenemos, por tanto, una misión: llevar el feminismo a las empresas y entender y llevar hasta el feminismo lo que es el trabajo sindical, lo que son la defensa de los derechos laborales y lo que es el trabajo que desde hace mucho tiempo lleva realizando Comisiones Obreras. Tenemos en nuestras manos la mayor organización de este país, la más permeable. Y es verdad que cualquier debate sociopolítico llega hasta el seno de esta organización y estamos dispuestas a ello. Pero tenemos un lugar privilegiado para que la sociedad entienda qué es la violencia machista. Porque la violencia machista no para en las puertas de los centros de trabajo, no para en las puertas de las empresas. Y lo decía Estíbaliz hace unos momentos. Mirad, las últimas encuestas que tenemos son del 2019, años A. Seguramente en la pandemia habrán cambiado, tenemos otros formatos seguramente, porque tenemos otras fórmulas de trabajo de acoso hacia las mujeres en sus puestos de trabajo. Pero las últimas encuestas que tenemos dicen que el 18,5% de las mujeres declaran que han sufrido acoso sexual, y ahora digo por qué me centro en este acoso, en sus puestos de trabajo. Y 1 de cada 5 mujeres que han sufrido acoso sexual también ha sido en su lugar de trabajo. Fijaos que las mujeres, como los hombres, acudimos diariamente a nuestro puesto de trabajo. Lo digo para que tengamos conciencia de lo que significa para estas mujeres acudir día a día a puestos de trabajo donde contra ellas se ejerce la violencia machista. Porque desde luego el acoso en el puesto de trabajo es violencia machista, es violencia de género, y desde las Comisiones Obreras estamos proponiendo al Ministerio que figure en las estadísticas de violencia todo lo que sucede en las empresas. Por 2 motivos. En primer lugar, para tener instrumentos y para tener herramientas para poder luchar contra ella. Y en segundo lugar, porque conocer los datos y tener estadística nos da dimensión del problema que tenemos frente a nosotras. Nada hay más cruel que a una mujer se le intente humillar en el puesto de trabajo, que se busque su silencio jugando con su pan y utilizando el chantaje con el despido, cuando esa violencia tiene un carácter vertical, es decir, de los superiores jerárquicos hacia las empleadas. Y digo los superiores jerárquicos porque en el 95%, y esto también lo dice la estadística, el acoso a las mujeres viene de parte de los hombres en el puesto de trabajo, y busca un acoso ambiental que le impide desarrollarse como persona cuando este acoso es horizontal, es decir, cuando lo ejercen sus compañeros. Hay algo que no podemos olvidar. Es verdad que exigimos medidas e intervención a los gobiernos y a las administraciones públicas, pero hay algo que no podemos olvidar. Las empresas tienen una responsabilidad clave en el acoso, porque tienen que ser garantes de nuestra salud y de nuestra dignidad. Ya hay una ley de prevención con la que tienen que trabajar para evitar que ese acoso evidentemente se produzca, pero son responsables de lo que le suceda a las mujeres y hay que exigir su responsabilidad cuando sucede acoso sexual. Mirad, esto, lo decíamos al principio, no es una cosa de mujeres, es un atentado contra los derechos humanos. Y no nos cabe ninguna duda que ante cualquier atentado contra los derechos humanos y los derechos fundamentales de cualquier otra índole, se respondería de forma más efectiva. Esto significa que tenemos que trabajar desde las Comisiones Obreras a favor de la tolerancia cero. Nuestro Congreso también habló de eso. Tolerancia cero en los centros de trabajo a el acoso sexual. Y creedme, hay mucho
de guardar silencio. Estas estadísticas que hablábamos del 18,5% y de 1 de cada 5 mujeres no son reales. Yo os aseguro que hay muchísimo más acoso dentro de los puestos de trabajo de los datos que tenemos. Y hay algo que hemos querido evidenciar este 25N desde la campaña confederal. Hay un halo y un manto de silencio alrededor del acoso de las mujeres que utiliza, como hablábamos antes, el chantaje sobre sus condiciones de trabajo, incluso sobre el despido y sobre su forma de vida. Y hay un halo de silencio en la humillación, y lo que hay de fondo es: estás en un lugar que no te corresponde, que es el lugar de trabajo, por parte de algunos compañeros. Mirad, el acoso sexual, y ahora os cuento por qué nos centramos en esta situación, en esta campaña. El acoso sexual no conoce de categorías profesionales. El acoso sexual se da en cualquier nivel formativo, en cualquier sector y en cualquier empresa. Y se da en las trabajadoras de Lehman Brothers y se da en las trabajadoras de la ayuda a domicilio y se da en las trabajadoras de la comunicación, del sector de la industria, como bien conoce Garbiñe, que está aquí, a la que quiero saludar, y en cualquier otro sector que conozcamos. Pero ¿cuál es el problema? Que obviamente en los sectores más precarizados el chantaje es mucho mayor. Porque las mujeres, a lo largo de nuestra vida laboral, sufrimos una discriminación que también es violenta. Entramos a un puesto de trabajo luchando contra la violencia de acceder a un contrato temporal, de acceder a parcialidades que no deseamos, de tener que luchar frente al reto de ser mujer y querer desempeñar determinados puestos de trabajo. Una vez que eso lo hemos superado, pasamos a desarrollar una relación laboral marcada por los cuidados, marcada por la conciliación, marcada por la ausencia de corresponsabilidad, marcada por el acoso del que estamos hablando, y termina una relación laboral al final de su carrera profesional marcada también por la precariedad y llegándose a pensiones y a prestaciones sociales muy inferiores como consecuencia de las relaciones laborales tan discontinuas en cuanto a cotizaciones, en cuanto a salarios y demás. De hecho, las mujeres tenemos el sector de las mujeres tenemos el mayor cantidad de pensiones con complemento a mínimos de este país. Eso es sufrir también la violencia. Violencia económica y violencia por el hecho de ser mujeres. Mirad, cuando nos planteamos la campaña de este 25N confederalmente, pensamos en hablar algo que parece un mito, como venimos diciendo, pero que es una realidad, que es el acoso sexual. Y pensamos poner en valor algo que vosotras habéis recogido muy bien en el nombre hoy de la jornada: respuestas organizadas. Y tenemos que poner en valor, como decíamos antes, que si hay una organización que es capaz de buscar respuestas colectivas a problemas que parecen individuales y que son ocultos, pero que son de todas y de todos, son las comisiones obreras. Y pensamos en una campaña comunicativa que lleve dos ideas fuerza y dos mensajes. Uno, a la ciudadanía: el acoso sexual en los centros de trabajo no es una gracia. El acoso sexual es violencia machista y queremos que esté en las estadísticas. Y con otro mensaje, un mensaje dirigido a nuestra gente, a nuestro activo sindical. Habréis oído durante estos últimos días una frase de la que se ha hecho eco la prensa y que, como si fuera el magma de Canarias, tenemos que distribuirla a través de toda la organización y de toda nuestra columna vertebral. Mirad, tenemos casi 1 millón de afiliadas
y afiliados. Tenemos 95.000 delegados y delegadas. Tenemos secciones sindicales. Tenemos una pantalla suficiente y una red suficientemente fuerte como para funcionar como cordón sanitario, como cordón higiénico con estas mujeres que sufren acoso sexual en sus centros de trabajo. Tenemos que estar las comisiones obreras porque, creedme, no tienen a nadie más. No tienen a nadie más en sus centros de trabajo y tenemos que funcionar como cordón sanitario. Ese es el mensaje que este 25N hemos querido llevar hasta los centros de trabajo. Por eso es muy apropiado hoy el nombre que las comisiones de Euskadi dais a la jornada: respuestas organizadas. Mirad, desde el 2007, y quiero saludar a la compañera de la inspección que está hoy aquí, como ella conoce muy bien, porque desde la inspección se ha manejado mucho esta fecha, desde el 2007, con la Ley de Igualdad, son obligatorios los protocolos de acoso, contra el acoso, perdón. Unos protocolos que son obligatorios tengan o no tenga la empresa la obligación de tener un plan de igualdad. Pero los protocolos de acoso tienen que ser reales y tienen que ser reales con la presencia de las comisiones obreras y con la presencia de la RLT. Porque si no, se convierte en un trámite, y seguro que vosotras tenéis muchas en vuestra cabeza, supuestos de acoso donde hemos pasado por encima del protocolo como quien hace una nómina. Es decir, gestionándolo de forma burocrática y de forma protocolaria. Pero la realidad es que tenemos que hacer nosotras efectivo ese protocolo de acoso. Y vamos a nombrar 3 cosas que son clave. Una, tenemos que intervenir en las comisiones de investigación. Mirad, cuando se negocian los protocolos de acoso, tenemos un gran problema, y es que muchas veces dejamos definido en ese protocolo de acoso que la comisión de investigación se forme de forma ad hoc, de forma expresa, para el caso de acoso que se dé en cada momento. Esto tiene un peligro, como podéis entender, brutal. Y es que formemos la comisión dependiendo de los personajes de la historia, dependiendo de quién sea el acosador y dependiendo de la acosada. Y evidentemente, si la empresa decide, que ya os voy diciendo que cuando el acoso es vertical, de arriba a abajo, así suele suceder, proteger al acosador, ya nos retiran a la RLT de esa comisión de investigación. Por tanto, desde el inicio, cuando definamos los protocolos y los negociemos, tenemos que dejar objetivada ya quiénes vamos a formar parte de esa comisión de investigación, y la representación legal de comisiones obreras tiene que estar siempre para efectivamente poder investigar y poder valorar si esa situación y poder valorar cuál es la gravedad de la misma. Mirad, hay otro asunto. Estoy muy lejos del micrófono, me va a doler el cuello. Hay otro asunto importante, que es que esos protocolos de acoso definan la imposición de medidas cautelares mientras se está investigando y mientras se está resolviendo el asunto. Unas medidas cautelares que no tienen por qué venir impuestas necesariamente por los órganos judiciales, sino que las puede imponer el protocolo de acoso. Nada hay más triste para una mujer que sufre acoso, que da el paso, que lo hace público, que se abre una investigación y que termine con una baja voluntaria, con una baja médica o, en el mejor de los casos, que ya es bastante, trasladada a otro puesto de trabajo o a otro centro mientras el acosador sigue yendo cada día a su lugar de trabajo. Muchas de vosotros conocéis lo que es el bullying en los coles, cuando decimos habrá que trasladar de cole a quien acosa. Es una situación muy parecida. Y creedme que la mayor parte de las mujeres, una vez que dan el paso a denunciar públicamente el acoso dentro de la empresa,
Imaginad lo que supone para esas mujeres llegar nuevamente a su puesto de trabajo cada día con el acosador cerca, tanto si es un compañero como si es su superior. Por tanto, aquí entran en juego otras dos variables. Primero, hay que creer a las mujeres, porque cuando una mujer dice que sufre acoso sexual, las consecuencias sociales y laborales para ella son tan graves que es muy difícil entender que haya una falsedad detrás de esa acusación. Y en segundo lugar, hay que atender a los indicios y al menor indicio de acoso hay que solicitar a la empresa que ponga en funcionamiento las medidas cautelares que hemos pactado en los protocolos de acoso. Las medidas cautelares son eso, cautelares. Y si la comisión de investigación termina diciendo que no ha habido acoso, cosa que se da en pocas ocasiones cuando esto se despierta, las medidas cautelares se retrotraen y volvemos al lugar de origen. Pero las medidas cautelares de protección preventiva hay que ponerlas en funcionamiento. Mirad, hablamos permanentemente del protocolo de acoso una vez que se ha desarrollado el acoso. ¿Pero qué hacemos hasta que lleguemos ahí? ¿Esperamos a que se dé una situación de acoso sexual? Hay que llegar primero a la prevención. Hay una medida que nos parece clave, que está poco extendida, que funciona en otros lugares de Europa y que tal vez va siendo el momento de llevar hasta nuestras empresas, hasta nuestros convenios colectivos, que son los agentes sindicales de igualdad. Tenemos delegados de prevención. Ya es hora de tener delegados de igualdad. ¿Por qué? Porque conocer la materia que tiene que ver con igualdad, no solamente los asuntos de acoso sexual, que también, evidentemente, porque son los más graves, porque son los que más atentan y humillan a la persona, aunque bien es cierto, como hablábamos antes, que es violencia muchas otras cosas. ¿O acaso no es no es violencia contra las mujeres decirles: si te marchas a llevar a tu dependiente o a tu hijo o a tu hija al médico, te vamos a despedir, no vas a hacer horas extras? Y aquí ahora me vais a decir, es que lo que no es posible es que las medidas de conciliación recaigan sobre las mujeres. Es verdad. Y tenemos que trabajar sobre esa corresponsabilidad. Y hay una cosa que nos parece clave. Hemos negociado hasta ahora las ausencias. Las ausencias con las reducciones de jornada, las ausencias en las excedencias forzosas, las ausencias con momentos y con permisos no retribuidos, por desgracia, en la mayor parte de los casos, para acudir con nuestros dependientes y nuestros menores a las citas médicas. Las ausencias, en el mejor de los casos, para, de forma no retribuida, ir con nuestros hijos a las tutorías de las escuelas. Pero hay que negociar las presencias. Y negociar las presencias supone cómo vamos a ir al puesto de trabajo para que eso sea corresponsable. Porque hacer que las mujeres falten a su puesto de trabajo por asuntos de conciliación que nada tienen que ver al final con la corresponsabilidad supone incidir mucho más en la brecha y en la precariedad de sus relaciones laborales, porque las amenazas están ahí por parte de las patronales. Negociar las presencias es negociar permisos retribuidos para hacer efectiva la tutela de los menores del Código Civil, que tenemos que velar por su educación, por su salud. Y cuando esas presencias las negociemos para adaptar los horarios, para adaptar los puestos de trabajo, para adaptar el sistema productivo a la vida, no solamente de las mujeres, también de los hombres, esa corresponsabilidad será real. Contra esa violencia también luchamos. Esa violencia, 5 minutos me dice y ya vamos a acabar. Esa violencia hace que nuestra vida laboral sea mucho más precaria y sea mucho más fácil el chantaje sexual. Decíamos antes, y termino, que necesitamos agentes sindicales de igualdad.
Y desde luego necesitamos formación en materia de igualdad. Desde la Secretaría de las Mujeres tenemos esto clave, que la acción sindical en las empresas requiere de una formación de nuestro activo sindical y por eso yo os invito a que participéis en la lucha por la igualdad, tanto formativamente como desde la acción sindical. Mirad, este sindicato es un sindicato hoy ya feminista, pero tenemos que vivir esos principios feministas en el puesto de trabajo. Y tenemos que entender que el gran cambio social y político del próximo siglo va a ser la igualdad. Esta es una organización sociopolítica que ha estado y ha tenido por reto facilitar, contribuir, integrar en la vida de los trabajadores y trabajadoras todos los cambios que han ido sucediendo. Comisiones Obreras no puede quedarse al margen de la revolución por la igualdad que va a venir en la próxima década. Tenemos que ser un agente de igualdad integrador que participe de esto. Y termino con el lema de la campaña confederal este 25N. Todas nosotras, todos nosotros, todas las comisiones obreras tenemos que ser un cordón higiénico y sanitario frente al acoso sexual. Estamos en los centros de trabajo. No permitamos que la violencia machista penetre en las puertas de las empresas. Pero hay otra cosa. No participemos del silencio y de la ocultación del acoso sexual. Nos lo debemos nosotras y se lo debemos a las nuevas generaciones. Siempre hemos estado y estaremos. Y termino con lo que decía antes Estíbaliz y con el título de vuestra jornada hoy. Demos respuestas organizadas a la violencia machista en el seno de los puestos de trabajo. Tenemos instrumentos y, sobre todo, tenemos la fuerza sindical. Muchas gracias, ánimo y viva la lucha de las mujeres. Bueno, muchas gracias, Carolina. Además, has sido súper escrupulosa con los 5 minutos, que es digno de nuevos funcionamientos ya como organización feminista, a ver si vamos cumpliendo los tiempos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Es verdad que es como que acabamos de entrar y volvemos a salir, pero si no nos descuadraba, entonces... la vuelta estará con nosotras Iciar González, a las 11:30 y vamos a ser escrupulosas con el comienzo a las 11:30, ¿vale? Eskerrik asko guztioi.
Compañeras, compañeros, vamos a ir tomando nuestro asiento para ir en tiempo. Vamos a ir sentándonos todas y todos para poder decir que mantenemos los horarios y para que nos podamos ir también en hora. Bueno, pues vamos a seguir con esta jornada. Ahora tenemos el placer de contar con Itziar González. Muchas de vosotras y de vosotros la conocéis. Ella es la subdirectora de Inspección de Trabajo del Gobierno vasco y ella lleva ya más de 20 años. A ver, que ya, y hoy esto no es que me vengo arriba y lo sabéis y no me hace falta el megáfono y me estoy intentando controlar porque a mí esto de los micros, los megáfonos y tal me gustan un montón, me vengo arriba, empiezo a chillar y vamos, de aquí a mí no, es verdad que soy un poco anacrónica al bidón, pero soy de bidón, entonces como oiga ruido yo vengo arriba. Lo que decía, tenemos mucha suerte de contar con Itziar. Ella lleva más de 20 años en la Inspección de Trabajo como inspectora. Ha estado también en la Autoridad Laboral de Vizcaya durante 3 años, pero su labor fundamental ha sido dentro de la Inspección de Trabajo como inspectora y ahora ya lleva pues 4 años ya como subdirectora de Inspección de Trabajo. Para nosotras es muy importante tener aquí a Inspección de Trabajo porque creemos que tiene que ser una aliada para nosotras y en un ámbito tan complicado como es el que hoy tratamos. Uy, perdonad, que no veo nada, entre que no veo de un ojo y la niebla en las gafas, en un tema como el que estamos tratando hoy, que necesitamos el mayor número de aliadas para poder acompañar y sobre todo tener justicia a nuestras compañeras y también en esa labor sobre todo preventiva también de prevenir que estas cosas que este tipo de violencias no pasen. Así que, Itziar, la palabra. Gracias. Claro, ¿cómo se va a oír? Decía que eskerrik asko, Estíbaliz, eskerrik asko, Comisiones Obreras y egunon, guztioi, buenos días a todas, todos. La verdad es que no es una fórmula ya ensayada el agradecimiento, sino que es que realmente estoy muy satisfecha a nivel personal y en nombre de la Inspección de Trabajo que Comisiones Obreras nos haya dado la oportunidad de estar aquí hoy con todas vosotras. Y es que el tema de igualdad en la Inspección de Trabajo lleva desde el año 2007 lleva creciendo de una manera sostenida y especialmente desde el año 2016.
Yo creo que la Inspección de Trabajo debe ser el ariete que empuja y que promueve desde lo que es nuestra función, que es la de fiscalizar el cumplimiento de todas las normas del orden social, entre las que están las de igualdad, para promover que al final la igualdad pues, sea efectiva en los centros de trabajo. Al final no es más que, bueno, la Constitución ya lo dice, ¿no?, que la Administración debe remover todos los obstáculos para que la igualdad pase de ser algo meramente formal, que lo tenemos recogido en las normas jurídicas, a algo realmente material. Entonces, bueno, pues yo sí creemos desde la Inspección que podemos ser y debemos ser ese ariete que lo mueve. Y para ello, vosotras, comisiones obreras, las organizaciones sindicales, pues sois nuestros ojos en los centros de trabajo. Y cierto es que tenemos que colaborar y continuar avanzando en esta materia. Os decía que desde el año 2007 el camino y el avance ha sido imparable porque, como todas conocéis, en el año 2007 fue la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Entonces, en el título tercero, el título cuarto, me parece que es el capítulo tercero, es donde ya habla de la igualdad efectiva en el ámbito laboral y nos introdujo por primera vez pues, la obligación de todas las empresas, sin decir qué número de trabajadores tenía que tener, que tenían que establecer medidas para promover la igualdad. Y ya se hablaba que dentro de esas medidas, muy en especial, había que adoptar aquellas que previniesen el acoso en el trabajo y que lo previniesen, impidiesen y, en todo caso, mejorasen las condiciones de las personas trabajadoras. Para aquellos supuestos ya de empresas de más de 250 trabajadores ya se estableció directamente la obligación de que todas estas medidas estuvieran sistematizadas en un documento que se llamase plan. Pero al fin y al cabo las medidas realmente eran para todas las empresas. Es cierto que como en ese momento fue un antes y un después, ¿no?, de esa ley, por primera vez se establecía en una norma en papel escrito esas obligaciones que ya se venían intuyendo por normas de rango constitucional y demás, pero a partir de ahí sí que se quiso en la Inspección de Trabajo empezar haciendo una campaña en la materia de planes de igualdad y se hizo, porque somos conscientes, como administración que somos y la administración fiscalizadora del cumplimiento de normas laborales, que su verdadero espaldarazo a su obligatoriedad jurídica, a que toda la sociedad y las empresas en particular tengan conciencia de que una norma es obligatoria, es cuando la Inspección de Trabajo dice que va a hacer campañas y lo va a exigir. Y detrás de las inspecciones y las campañas pues está la exigencia de responsabilidades. Entonces sí que desde el primer momento ya se decidió hacer una campaña en esta materia. Y en aquel momento yo no hice, porque yo estaba en 2007, cuando se puso en marcha la campaña, yo estaba embarazada. Tuve mellizos en enero del 2008 y la verdad es que ya estaba de baja. Pero yo sé que las compañeras en Bilbao hicieron y fueron cosas interesantes. Era la primera vez que íbamos pidiendo planes de igualdad y la verdad es que resultó muy sorpresivo. Pero desafortunadamente sobrevino la crisis que empezó el año siguiente y la Inspección de Trabajo tuvimos que dejar esa línea tan bonita que se estaba iniciando para ser otra vez una Inspección de Trabajo de crisis. Cada día entraban 7, 8, 9 expedientes de regulación de empleo, de extinciones, la mayoría. A partir de septiembre, que del 2008, que fue cuando me incorporé yo tras la baja maternal, teníamos 8 y 10 y 12 al día de expedientes. Y bueno, ya sabéis lo que fue la crisis. Empezaron a vulnerarse condiciones de trabajo muy evidentes, como salarios, jornadas, horarios, horas extraordinarias, despidos, tal, que ahí nos metimos en esa dinámica y se dejó el tema de igualdad. Pero desde el año 2014, que ya cuando según se empezó a salir un poco de esa crisis, cuando ya parece que estaba implantada, cuando se decidió de nuevo retomar. A nivel de Euskadi, llegamos, la Inspección de Trabajo en ese momento ya estaba transferida aquí a Gobierno Vasco, porque la transferencia fue efectiva el 1 de enero del 2012,
Y entonces en el año 2014 que empezamos un poco, estas políticas de igualdad las llevamos en coordinación absoluta, tanto el organismo estatal de la Inspección de Trabajo, que es el que tiene orgánicamente a las inspectoras de toda España, como la Generalitat de Cataluña, que tiene transferencia igual que Euskadi. Bueno, pues las tres inspecciones, la Generalitat, el organismo estatal y la inspección, en este tipo de políticas en materia de igualdad hemos estado muy metidas y siempre en absoluta coordinación. Entonces, en el año 2014 empezamos ya de nuevo a relanzar las campañas de planes de igualdad y en 2016 aquí en Euskadi ya se había avanzado tanto que la Inspección de Trabajo ya transferida firmó un convenio con Emakunde, el que ha sido, la verdad es que ha sido un espaldarazo muy importante para ese apoyo mutuo, porque claro, Emakunde nos decía, es habitual que lleguen trabajadoras a nosotras a contarnos temas que nosotras intuíamos que son de la Inspección de Trabajo, porque venían contando situaciones de discriminaciones laborales por razón de sexo y directamente situaciones de acoso sexual. Entonces ya ese convenio se firmó en el 2016 y pactamos lo primero hacer jornadas de formación mutua, ellas a nosotras, a la Inspección de Trabajo, a las inspectoras, para que pues bueno, incrementásemos nuestra formación en igualdad, porque pues, controlamos más de otras materias, seguridad y salud, laboral. Esto es algo que ha ido escalando. De hecho, en la oposición, en el temario de oposición, que ahora son 200 y pico temas, yo tenía casi 300 porque yo aprobé hace mucho, yo de igualdad no tenía ninguno. Tenía uno que era igualdad de menores y mujeres, ha sido un temita laboral muy flojo. Las últimas generaciones ya sí tienen un tema, pero vamos, que la formación la adquieres luego, cuando empiezas a trabajar. Entonces sí que ha sido muy importante para nosotras comenzar esa colaboración, porque ellas nos informan, nosotras también les formamos para que sepan cuáles son nuestras competencias y nos puedan derivar. Y bastantes asuntos duros de acoso sexual nos han llegado por esa vía. Nunca las trabajadoras, ya este es un tema que se denuncia poco. Se denuncia poco a nivel judicial, porque ahí tenemos el Observatorio Vasco del Acoso y la Discriminación, con el que tenemos mucha relación en la inspección, porque uno de nuestros compañeros forma parte de él. Y tenemos acceso mucho a todas las investigaciones que hacen. Hicieron un análisis de cuántas resoluciones judiciales se referían a acoso en general y dentro del acoso en general por razón de sexo y acoso sexual más en particular dentro de las discriminaciones por razón de sexo, y era poquísimo. El menor porcentaje de todas las sentencias en materia de acoso era de este tema. Y casi todas estas situaciones, por lo graves que son, donde acaban es en los tribunales. En la inspección todavía hay menos. Porque las trabajadoras son conscientes del estigma y lo duro, el peregrinar tan duro que tienen que emprender cuando denuncian una situación de estas y pues lógicamente no lo sacan. A la Inspección de Trabajo vienen menos todavía que a nivel judicial. Entonces, pues bueno, es una materia en la que ya sí que os lo voy a explicar, pero sí que es verdad que hay ciertas ideas básicas que prefería decíroslas al margen de lo que tengo establecido en el PowerPoint. Sí que es cierto que además las trabajadoras confían mucho más en la intimidad de contárselo a Emakunde que venir directamente a hacer una denuncia a la Inspección de Trabajo, porque las denuncias, como vosotras conocéis, no pueden ser anónimas. Entonces, sí prefieren contarlo a Emakunde, decir que no se atreven a poner una denuncia y que a lo mejor Emakunde nos lo transmita a nosotras y sin haber denuncia por ningún sitio podamos ir a la empresa y bueno, pues hacer las inspecciones, las investigaciones que podamos hacer. Entonces, pues eso, a partir de ahí todo empezó a subir. Empezamos a hacer la campaña de planes de igualdad de forma muy fuerte en los años 2016, 2017, 2018 y en 2019 hubo otra vez otro punto de inflexión, de subida todavía más de actuaciones inspectoras en materia de igualdad, porque fue cuando descubrimos la brecha salarial. Todas intuíamos cuando trabajamos en el mundo laboral que desde luego hay diferencias salariales, pero sí que es verdad que nos sorprendimos de la brecha que había cuando, como muy bien conocéis, a nivel legal no existen posibles discriminaciones, sino que es algo que ocurre
vamos a analizar las causas por las que ocurre. Bueno, pues yo he tenido la suerte de trabajar muy estrechamente con las personas de mi departamento en la mesa de diálogo social, donde tanto se ha hablado de aquello, y he podido ver, pues eso, el entender que es un problema que va más allá de que las normas jurídicas que tengamos consagren la igualdad, así que tiene que ver con la falta de corresponsabilidad, tiene que ver con la educación, ¿no? Es nuestro sistema educativo que empuja a las niñas y adolescentes a sectores del cuidado, sectores de limpieza, que después pues tienen un salario inferior, ¿no? A nivel, cumpliendo la ley por parte de las empresas, ¿no? Porque está establecido en los convenios colectivos. También es cierto que afortunadamente nos dimos cuenta, y desde el primer momento, que sigue habiendo una discriminación salarial clara, y por eso diseñamos la campaña de discriminación salarial, que es aquellos supuestos en los que en las empresas existen obstáculos de todo tipo a la hora de acceder a determinadas categorías profesionales por mujeres. Hay muchos sectores donde se contratan a mujeres para aquellos puestos de trabajo que están dentro de su propio convenio colectivo, pues menos pagados. Y bueno, pues la verdad es que la campaña de brecha, se diseñó por primera vez en el año 2019, y es verdad que en los últimos años se ha ido perfeccionando, hemos encontrado situaciones de claro incumplimiento y que se han podido levantar actas de infracción. Pero ahora sí que también consideramos que debemos dar un paso más allá, ¿no? Y es, partiendo de la constatación de las situaciones de acoso sexual que hay, poder diseñar también campañas importantes en esta materia. Es evidente, como podréis deducir, que dado el ámbito en muchas ocasiones tan oscuro en el que se produce el acoso, nuestras campañas deberían ir para ver si las empresas implantan la herramienta más importante que tenemos contra esto, que son los protocolos. Es verdad que las situaciones directamente de acoso sexual siempre tenemos que llegar a ellas por medio de las denuncias, que ya os comento que sí que ahora tenemos más canales abiertos, en el sentido que Emakunde nos comenta todo aquello que llega a su conocimiento. Tenemos buzones anónimos, tanto el organismo estatal, que tiene el buzón contra el fraude, que lo implantó hace varios años, como nosotras aquí en Euskadi, que la Autoridad Laboral ya implantó hace, yo creo que va a ser casi 4 años que tenemos el buzón que lo controla la Autoridad Laboral. Y es verdad que al ser anónimo, al tener esa capacidad de poder ocultar la identidad de la persona denunciante, pues pueden llegar este tipo de temas. El problema, y la Autoridad Laboral evidentemente lo pasa a la inspección, que nosotras lo que hacemos es tomarlo como información para poder saber dónde tenemos que enfocar este tipo de campañas. Lo que ocurre algunas veces que en el buzón, aquellas personas que denuncian una situación de este tipo no nos dan datos concretos que nos permitan realizar una visita o una actuación completa, porque no sabemos. Nos dice, es que en el bar me pasa esto, y no nos dice qué bares, no dice eso en el buzón, no dan los datos. Entonces, pues ahí nos quedamos un poquito con situaciones en las que intuimos que pueda haber una situación de acoso y no podemos actuar. Pero bueno, poco a poco se van abriendo vías, y lo que en todo caso tenemos claro es que sí se puede planificar y podemos hacer campañas en las que el objeto de nuestra actuación inspectora es comprobar si las empresas tienen los protocolos de acoso. Porque ya, si no los tienen, pues ya podemos levantar un acta de infracción. Y bueno, pues también podemos observar cómo será sumamente raro empresas que nos planteen un protocolo que lleva mucho tiempo y que no haya sido activado nunca, lo cual nos indica que por alguna razón no es operativo. Entonces, pues bueno, esta es un poquito la situación que yo os quería plantear, ¿no? Que esta materia, pues eso, tenemos mucho campo para actuar. Y bueno, sí que, aprovechando la ocasión, deciros que aparte de la campaña de brecha salarial y la de planes de igualdad, sí que estamos haciendo varias que tienen por objeto protección de las mujeres, ¿no?
Llevamos mucho tiempo, yo creo que también en el año 2014, justo cuando empezamos a retomar la igualdad, después de la crisis aquella del año 2008, yo creo que fue en el año 2014 y si no como mucho fue en el 2015. Empezamos a hacer campañas de seguridad y salud laboral desde la perspectiva de género. Y entonces, en particular, hacíamos fiscalizar si en las empresas se estaba protegiendo a las trabajadoras cuando están en situación sensible, particularmente por su condición de mujer, como son las situaciones de embarazo y lactancia. Y ahí tuve oportunidad yo de hacer varias personalmente y la verdad es que sí que vi que a nivel teórico hay protocolos, pero después en la práctica no son bien activados. Esos protocolos sí que tienen que tener claro que lo primero que todos parten de que las evaluaciones de riesgos deberían estar hechas desde la perspectiva de género, de modo que en todos los puestos de trabajo cuando evaluábamos los riesgos normales que puede tener cualquier persona en materia de seguridad, salud, ergonomía, psicosociología, pero aparte de ese puesto de trabajo desde la perspectiva de género. ¿Qué riesgos nuevos aparecen cuando la persona que lo ocupa es una mujer lactante o embarazada? Entonces, pues sí que veíamos que los protocolos a veces existían, pero desde luego yo no encontré ninguno, que yo hice varias de esa materia, que partieran de ya tener evaluados los riesgos del puesto de trabajo con perspectiva de género. Digamos que se miraba ese aspecto cuando alguna mujer embarazada o madre lactante saltaba la voz de alarma, decía, mira, es que soy madre lactante y estoy viendo que en este puesto de trabajo que tengo, que estoy en un laboratorio con temas biológicos en una gran empresa industrial, claro, es que yo creo que puedo tener algún tipo de contaminación o problema. Entonces, en ese momento se ponía todo el mundo y entonces en ese momento quizás se empezaba a evaluar, eso daba problemas, porque entre que evaluamos y decidimos que efectivamente en este puesto de trabajo esta mujer embarazada o madre lactante puede tener algún tipo de riesgo para su salud, entre que hacemos esa evaluación, lo detectamos, pues es que en estas situaciones hay que funcionar un poco rápido. Y después pues hay que tener, es que eso hay que tenerlo previsto y tener pensado a qué puesto de trabajo vas a destinar a esa persona en aquellos casos en que con una medida preventiva no se le pueda proteger de esos riesgos. Entonces sí quería deciros que este tipo de campañas hemos hecho. También empezamos a hacer en el 2014 una campaña en trabajadoras limpiadoras de habitaciones de hoteles. Como detectábamos por los datos que disponíamos tanto de Osalan como del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, sabíamos que la mayor parte de los trastornos que sufrían estas trabajadoras eran de orden musculoesqueléticos. Esta campaña se diseñó desde ese punto de vista, como una campaña de seguridad y salud y para atajar ese problema. Después, estando yo ya como subdirectora, en el año 2017, ese mismo año, decidimos planificar aquí en Euskadi la campaña, porque además es que ese año se estaba hablando mucho, las trabajadoras, las limpiadoras de habitaciones en hoteles se manifestaron, fueron a hablar con los políticos, tanto en el Congreso de los Diputados como Parlamento Vasco, y simplemente de esa información que nos venía de medios de comunicación, decidimos hacer la campaña en Euskadi, pero más allá de la seguridad y salud, sino que queríamos entrar en temas de igualdad, posibilidad de acosos, a ver si existían este tipo de circunstancias. Entramos también en temas puramente laborales, porque sí que veíamos que la situación era de especial precariedad, porque se sigue dando la circunstancia de que hay mucha subcontratación. Y aquellas trabajadoras que tenían la suerte de hacer este trabajo dependiendo directamente del hotel en el que trabajaban, bajo el paraguas protector del convenio del hotel, estaban, no vamos a decir bien, pero estaban mejor que aquellas otras compañeras que en condiciones de absoluta igualdad pertenecían a una subcontrata. Entonces había situaciones de cesiones ilegales. Y entonces es verdad que ha sido una campaña que nada más la hemos parado en el 2020 por razones evidentes de COVID, que la situación, los hoteles no estaban para visitas inspectoras, y la hemos retomado tarde en el año 2021 cuando vimos que la situación se empezaba a normalizar. Entonces, con este abanico,
pues quería utilizarlo un poquito de presentación para que veáis que realmente donde yo creo que la campaña, el campo en el que más ahora mismo tenemos que avanzar en igualdad desde la inspección es en programar campañas potentes que afecten a muchas empresas en las que nos vayamos directamente a ver si tienen protocolos de acoso. Entonces, comentaros, bueno, ya voy a empezar un poquito con la presentación, en la que hay muchas diapositivas que las voy a pasar un poco por encima. Bueno, sí que quería comentaros que, a ver, a nivel de inspección también se ha relanzado mucho la atención a esta materia porque tenemos un criterio técnico de actuación de la inspección. Entonces, ese criterio técnico es muy reciente, es del año 2021. Entonces, un poco todas las cosas que os voy a manifestar pues, son deducidas del criterio de actuación de la Inspección de Trabajo en materia de acoso. Recoge todos los tipos de acoso, pero muy en particular también el acoso sexual. Entonces, pues todas las cuestiones que os hago, pues es eso, ¿no? Aludiendo a todo esto, aunque expresamente no lo pongo. Bueno, entonces la primera reflexión con la que sí que me gustaría comenzar dentro de lo que es el concepto de acoso sexual en el ámbito laboral es que hay una previsión legal sobre las violencias de género que suceden en el ámbito laboral y otra sobre las que suceden fuera de este ámbito. Entonces, hubo un caso que tuvo en sus manos la Inspección de Trabajo, que fue el tema de Iveco, muy sangrante desde mi punto de vista, que yo supongo que ahora, 2 años después de cuando esto se hizo, desde la inspección se afrontaría de otra manera, porque es una de las complejidades en las que nos encontramos desde la inspección en este tema. Cuando se llega a considerar, en este caso es que además pasó que se consideró igual tanto en la inspección como a nivel judicial, que no se consideró una situación de acoso en el ámbito laboral porque consideraban que el origen de todo era externo. Y ahora, desde luego, no lo consideramos así, porque aunque es verdad que pueda ser que en este caso había la difusión de un vídeo, que a lo mejor sí que es verdad que lo hizo alguien que desde el punto de vista extralaboral quería hacer daño a la trabajadora, lo cierto es que el campo de cultivo en el que se difundió y que generó el daño mayor a la persona trabajadora fue dentro del centro de trabajo. Entonces, este es un tema que yo creo que por parte de la inspección debemos avanzar y debemos ser ahí muy cuidadosos, porque sí que es verdad que hay supuestos de acoso que todo se genera dentro del ámbito laboral, tanto en un nivel vertical como en un nivel horizontal, es decir, vertical por diferentes mandos de la cadena de dirección y horizontal entre compañeros en una misma línea jerárquica, se produce ahí, pero hay otras veces que aunque el origen pueda ser extralaboral, al final donde se produce una situación de acoso es algo, no hay problema, ¿no? Digo, a ver si estoy que no veis o algo. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a entrar ya un poco al tema del acoso sexual. El acoso sexual comprende tanto agresiones puntuales como aquellas que se producen con cierta frecuencia o de un modo recurrente. Es verdad que hay una diferencia en el acoso sexual para que nosotras podamos considerar como que se ha dado y poder extender un acta de infracción. No hace falta tener la recurrencia que hace falta siempre en otro tipo de acosos, ¿no? O en el acoso discriminatorio, que sí que podría requerir un sistema más de recurrencia, pero en el acoso sexual, con que se produzca una conducta que nosotros ya vemos que es clara, de cara que sea tanto que sea una ofensa verbal como una ofensa física, como realizada con cualquier tipo de medios actuales que atente a la dignidad, ya podemos directamente entrar a levantar un acta de infracción. Como os he comentado antes, hay 2 tipos de acosos, que son el vertical y el horizontal. En el que es vertical siempre tiene una componente de acoso o chantaje con lo que es absolutamente sensible para la persona trabajadora, que es su dinero, su sueldo diario para subsistir. Esto hace que sea especialmente grave. Siempre cuando nos encontramos ante situaciones de acoso vertical en la inspección, siempre vemos cómo la trabajadora
ha tenido unas consecuencias desfavorables desde el punto de vista laboral, en sus condiciones, en su horario, en haber sido trasladada a un turno fatal, en haberle aumentado, no permitirle seguir, por ejemplo, con una reducción de jornada, todo tipo de medidas desfavorables adoptadas frente a ella en el ámbito laboral por no haber aceptado un determinado chantaje que venía de una situación de acoso. En la situación de los, y en este caso, ese chantaje, esa situación del acosador, la figura puede ser tanto todos los cargos directivos que haya siempre por encima de la trabajadora. Son diferentes de las situaciones de acoso ambiental, que es cuando el chantaje, ya no es chantaje directamente, sino que la trabajadora se ve inmersa en una relación, en un ambiente de trabajo donde es ofensivo, donde es degradante y donde afecta a su dignidad. Es cierto que ambas situaciones producen daños para la salud. Hay una de las cuestiones que sí que me gustaría entrar pronto a ello. Que cuando se producen este tipo, son situaciones en las que hay pocos aspectos de incumplimiento desde el punto de vista laboral que constata la Inspección de Trabajo. Hay pocas situaciones en las que se vulneren tantos derechos cuando se produce una situación de acoso sexual, porque no solamente tenemos una ofensa contra la dignidad de las personas, que el bien jurídico protegido es ese, sino que tenemos además una situación que atenta contra el derecho a la seguridad y salud de las personas. Entonces, yo creo que aquí debemos ser muy contundentes y además la Inspección de Trabajo entrar por esa doble vía de forma clara. Y yo creo que esto sí que está calando dentro de la inspección y vamos por ahí. El mayor problema que nos solemos encontrar es con el de prueba. El de prueba porque cuando las conductas son conductas físicas de agresión sexual, es verdad que nunca tenemos una prueba de la que se llama fehaciente en nuestra mano. Pero sí que, y además a la hora de levantar actas de infracción tenemos el tema de la presunción de inocencia. Pero sí que es verdad que en la Inspección de Trabajo ya tenemos claro desde hace tiempo que en este tipo de cuestiones que realmente no tenemos una prueba, un vídeo, un email, no tenemos nada que nos lo acredite, sino que son simplemente el testimonio de la persona o las personas trabajadoras, nos debe valer con un relato coherente e íntegro, porque además suele dar las circunstancias de que cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, la propia trabajadora ha ido también a la policía, ha ido a los institutos de la mujer, a Emakunde, y al final vemos como en todas esas instancias ha contado lo mismo, de modo que con todo eso la Inspección de Trabajo debiera ser suficiente para constituir una prueba. Hablo de aquellos supuestos de agresiones o de acosos que tienen ese componente físico que nadie lo ve. Después estamos viendo mucho, que suelen ser las conductas que normalmente llegan a la Inspección de Trabajo, que son aquellas que el acoso viene pues, de un ambiente generalizado, de chistes, de bromas, que además incluso tenemos la prueba fehaciente porque se están difundiendo por redes sociales, por correos electrónicos de la empresa. Entonces, bueno, pues ahí realmente el tema de la prueba sí que lo tenemos solventado, ¿vale? La verdad es que sí que nos gustaría que en este tema pudiésemos avanzar más, porque también es verdad que ha habido veces que hemos tenido actas de infracción que no han prosperado, porque a la hora de dar por probados los hechos por parte de la inspección se han tomado igual pruebas que se tenían que luego no se han considerado legítimas, ¿no? Grabaciones tomadas en un momento. Nos pone un poquito complicado ese tema. Pero bueno, yo creo que vamos a ir avanzando como en todo. Sentencias ya sabéis que va habiendo bastantes y yo espero que poco a poco tengamos ese tema más atado. También comentaros de las actas de infracción que yo he visto, que los supuestos más graves normalmente van a la policía y a la Inspección de Trabajo viene a posteriori, después de haber tenido los hechos probados a nivel policial. Bueno, me parece bien, siempre es interesante que siempre, aunque sea a posteriori, vengan. Incluso ha habido veces que nos llegan los asuntos después de haber habido condenas penales.
Está bien que esto sea así porque conoceréis que tenemos el principio non bis in idem, que es no poder sancionar a un mismo sujeto en el ámbito penal y en el ámbito administrativo. Pero yo creo que en estos temas de acoso sexual, por los bienes jurídicos protegidos, yo creo que nosotros creemos que es totalmente compatible, porque cuando tenemos una trabajadora denuncia una situación de violencia muy importante, de acoso sexual, y lo denuncia en los tribunales y hay una condena penal, las condenas penales siempre pasan por condenar a una persona física. Entonces, para nosotras, para la Inspección de Trabajo, ya viene, desde esa sentencia, ya viene con los hechos probados. Entonces, nosotros los podemos asumir, los tenemos probados ya, porque son temas muy delicados que las trabajadoras los defienden mejor en los tribunales que en la Inspección de Trabajo, porque los tribunales pueden pedir pruebas periciales que en la Inspección de Trabajo no llegamos. Entonces, en supuestos especialmente graves van por esa vía. Después, en la inspección, a la vuelta, tenemos los hechos probados y yo creo que no vulneramos el principio non bis in idem, porque el sujeto que la Inspección de Trabajo sancionaría sería el empresario o la organización empresarial. Y luego hasta podríamos decir que el fundamento sería diferente, porque mientras que en el ámbito penal el bien jurídico protegido es la dignidad, la libertad sexual de la persona, a nivel administrativo podríamos estar hablando, por una parte podríamos tener infracciones relacionadas con la dignidad, que son las que están en el artículo 8 de la Ley de Infracciones y Sanciones, pero también podríamos ir por el tema de la prevención de riesgos laborales, porque se está vulnerando la salud de las personas. Entonces, yo creo que si esa vía... Lo que pasa es que normalmente cuando se va por la vía penal es verdad que parece que se olvida la de la Inspección de Trabajo. Y sí que creo que sería bueno que todo eso empezase a... Porque es la manera de hacer responsables a las empresas más allá del responsable penal de una situación como esta. Comentaros que yo que he visto algún tema que, bueno, no era solo acoso sexual, había varias cosas metidas, siempre he sido partidaria, siempre que he podido, de meterlo por prevención de riesgos laborales, por seguridad y salud. Hay varias razones. Sí que es verdad que os he puesto aquí en esta presentación. Lo que pasa es que yo hago presentaciones fundamentalmente para poder darosla, para que las podáis tener y os quedéis con ello, porque la verdad es que me veo siempre mucho más cómoda hablando del tema de forma oral, entonces no sigo el orden. También es verdad que cuando yo soy público, como atiendo mucho más al ponente, cuando no estoy pendiente del PowerPoint, pues yo así lo transpongo ahora, ¿no? Y entonces me parece que me gusta más explicar las cosas en plan didáctico. Todo esto lo tenéis a vuestra disposición. Lo que se iba a comentar, bueno, aquí os defino que son ejemplos de conductas de acoso sexual. Os he reflejado estas porque es que lo que os digo, las situaciones más graves de acoso sexual no nos suelen llegar a la Inspección de Trabajo cuando están ocurriendo, van por la vía penal. Entonces, ¿qué nos llegan a nosotras? Pues nos llegan este tipo de conductas un poco menos gravísimas, como son las que van a lo penal. Insinuaciones sexuales molestas, que las podemos llegar a detectar porque no solo se hacen de forma oral, sino que se hacen de forma escrita, por correo electrónico, por mensajes de WhatsApp. Tuvimos un tema claro en el que la persona recibió en un día 20, 30, 40 mensajes de WhatsApp de un compañero en el que todo eran, pues eso, insinuaciones de cuando... Bueno, no voy a entrar, voy a evitar todo lo que sea porque os lo podéis imaginar. Entonces, es verdad que los temas que tenemos van mucho por aquí. Comentarios molestos. Cuando se hacen comentarios en el ámbito de trabajo, sí que es verdad que una de las pruebas que podemos practicar la Inspección de Trabajo es la pericial. Entonces, la testifical, de hablar con las personas del ambiente que te confirman que esto es así, y además lo podemos hacer de forma conjunta o de forma separada, y les vamos progresivamente a todos ellos haciendo, ¿es verdad que en el trabajo suele haber este tipo de chistes, tal? Y bueno, nos confirman que sí. Entonces, bueno, pues estas son un poco las conductas verbales que nosotras comprobamos, ¿no? A ver, lo que os quería comentar ahora, voy a llegar... Bueno, el concepto, os entro en distinguir en la presentación entre lo que es acoso sexual puramente y acoso discriminatorio por razón de sexo.
lo que os estoy diciendo de lo poco que llega y que normalmente va a lo penal y la Inspección de Trabajo tenemos un reducto pequeño, es en acosos sexuales directamente. Acosos discriminatorios por razón de sexo tenemos muchísimos. O sea, es decir, que esta otra conducta llega, dice Esti, entonces voy a ir a las infracciones porque tengo mucho interés. Bueno, os pongo aquí cuál es el marco jurídico, ya os digo que es para que os lo quedéis vosotros, hablo del Código Penal, hablo del Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y voy a entrar un poco a la parte que a mí me parece muy interesante, porque el tema queda, yo creo que más fácilmente reconducible. Que tengamos, en aquellos supuestos, haya pasado por los juzgados de lo penal o no haya pasado, que nosotras desde la inspección, cada vez que tengamos una situación de acoso sexual, podamos partir de los daños para la salud que tienen las personas trabajadoras y podamos decir que la empresa es responsable de esos daños para su salud por no haber adoptado medidas preventivas para evitarlo. Entonces aquí es donde entra el protocolo de acoso. Aquí podemos hacer campañas preventivas, es decir, ir a las empresas, seleccionarlas por la forma que nosotros pensamos que es mejor o porque es verdad que seleccionamos a veces empresas porque sabemos que han tenido antecedentes de algún tema, incluso aunque no haya sido probado. Seleccionarlas y mirar, hacer campañas de si tienen los protocolos de acoso y si los activan, porque si no lo han activado nunca, mal asunto. Pero es importante, como siempre en este tipo de supuestos, la afectación para la salud de las personas es muy elevada, desde ansiedades, depresiones, estrés, estrés postraumático, todo tipo de daños perfectamente constatables. Es mucho mejor que partamos de ahí. Yo un par de temas que tuve, tiré por ahí, diciendo la trabajadora ha tenido un daño para su salud importante y la empresa no ha adoptado ningún tipo de medidas. ¿Esto qué nos permite? Nos permite, artículo 44 de la Ley de Prevención, nos permite hacer una paralización de los trabajos por riesgo grave e inminente, que lo podemos hacer. Y luego nos permite levantar un acta de infracción mucho más importante que la sanción, mucho más importante, os las he puesto aquí. Bueno, en estas diapositivas que he pasado rápido os pongo todo el tema de los protocolos de acoso. Ahora mismo, a nivel legal, tenemos, la exigencia es en mayúsculas, porque ya no solamente está en la ley orgánica, sino que lo tenemos en el Real Decreto 901, que te dice que tiene que ser un contenido obligatorio de los planes de igualdad. Entonces, la obligación legal ahora mismo es ineludible. Y entonces, lo que quiero llegar es a las infracciones para que veáis lo que yo creo que es la mejor vía. Con respecto a los protocolos, sí que quería comentaros que en las campañas que hemos hecho, no solamente vamos a que exista o que no exista, sino a analizar cuál es el contenido, si realmente establecen, queda claramente definido cuál va a ser el procedimiento y cuáles van a ser las personas con las que va a haber que hablar cuando se produzca una situación de esas. Nos parece también una cosa esencial que haya una participación de la representación legal de personas trabajadoras. En aquellos casos en que esto no estuviera, yo creo que podríamos ir a una doble infracción, no solo la de que el protocolo consideramos que no es adecuado, sino también una vulneración de derechos de las propias personas trabajadoras, de representantes de los... Es decir, que tenemos el artículo 64 y otras normativas que dicen el derecho a participar de las representaciones legales y tendríamos una doble vulneración de derecho. Por una parte, que el protocolo no está bien hecho y por otra parte, que podemos levantar actas de infracción por no respetar los derechos de las representaciones legales. Y bueno, yo creo que me voy a quedar aquí porque aquí tenéis materia para ver, quiero llegar nada más a las infracciones, para que veáis las sanciones que tenemos, como podéis observar, las graves y las muy graves. Cuando las graves en materia laboral, que son las del primer párrafo, en un caso de una muy grave puede llegar a 225.000 euros, pero si nos vamos al nivel de prevención de riesgos laborales, que yo creo que es perfectamente posible, nos podríamos ir hasta 983.000 euros y además el recargo de prestaciones, que con esto concluyo. Cuando ha habido actuaciones en la inspección que se ha llevado esto por prevención y además ya no solamente se ha puesto la multa a la empresa, sino que se ha levantado recargo de prestaciones, que es todas aquellas prestaciones de seguridad social generadas para la trabajadora por aquellos daños para su salud, que como hemos dicho son claramente constatados, son incrementados entre un 30 y un 50%
y responsabilidad de la empresa, lo cual yo sí que creo que esto debe saberse, porque saber que hay una respuesta contundente del ordenamiento jurídico puede evitar que continuemos un poco en estas conductas, ¿no? Y me paro aquí ya, eskerrik asko. Pues eskerrik asko, Itziar. Si alguna de vosotras o de vosotros tiene alguna pregunta o alguna cuestión para Itziar, tenemos un pequeño espacio para que si querríais preguntarle, estaría. Como ha dicho Itziar, tenemos a nuestra disposición la presentación. La pasaremos para aquellas personas que la queráis sin ningún problema. Me la solicitáis a mí o a través de las responsables federales de mujeres, que se lo haré llegar a todas ellas. ¿Alguna pregunta? Vale. A ver, Esther. Ricasco, bueno, gracias por la presentación, gracias por la jornada. Sí me interesaba saber, no sé si existe, de qué forma podemos conseguir que la Inspección de Trabajo articule todas estas medidas cuando nos encontramos en ocasiones, en una primera instancia, en una inspección de trabajo con un muro de hormigón que no... Entonces, no sé si... Sí. Tendríamos la posibilidad de decir, bueno, pues esta puerta está cerrada, pero me voy a otra puerta o voy a otro lugar de la misma inspección, quiero decir, pero saltándome a esa persona. Sí. Sí, hablar con las jefaturas, porque es que claro, en este tema todavía es verdad que tenemos personas con poca sensibilidad, la sensibilidad es ahí, y yo sí que creo, a nivel de jefaturas, este es un tema que se está trabajando mucho. Entonces, en aquellos momentos que os encontráis con un muro por falta de sensibilidad, yo sí que acudiría a las jefaturas. Aquí a nivel de Euskadi, situaciones que conozcáis, me las podéis comentar directamente a mí, porque intentaríamos canalizarlo por aquellas personas que mejor lo van a hacer. Sí que tenemos las unidades de igualdad, que las empezamos a constituir a raíz del año 2019. Entonces, esas unidades, lo que pasa es que todavía las tenemos muy poquito dotadas, porque hay poquitas personas dentro de cada una de ellas. Tenemos un plan previsto de crecimiento de la Inspección de Trabajo, de personas nuevas, con la intención de poder dotar estas unidades y que haya varias inspectoras en cada territorio que se dediquen solo a esto. Entonces, primero, porque van a estar adscritas de forma voluntaria. Entonces, van a ser personas que ya tienen una querencia y una sensibilidad. Y después, porque van a estar todavía más formadas que las demás. Estamos formando ahora mismo a toda la plantilla del País Vasco, a toda. Porque todo el mundo está haciendo todo, porque como las unidades todavía son pequeñitas, no podemos dejar a estas personas únicamente haciendo esto. Entonces, de momento están formados todos. Pero sí que queremos, cuando las tengamos dotadas con las personas que consideramos que son necesarias para llevar todo esto, queremos dar mayor formación a esas. Y además, el hecho de que ellas mismas sean las que están todo el tiempo viendo los temas de igualdad va a hacer que aprendan mucho más, porque estas cosas se aprenden con la práctica. Las personas inspectoras, al final, cuando tú sales y sabes solo teoría, ¿cómo aprendes mucho? De sector industrial, de prensas, de construcción, porque hacemos muchísimo. Desde que pones el pie en la inspección estás haciendo. Entonces, claro, tú aprendes mucho con tu experiencia práctica. En este tema nos pasa eso, que es que tenemos que actuar mucho para aprender mucho y sabérnoslo todo. Es verdad que en la Inspección de Trabajo he estado mirando actas con ocasión de venir aquí y hemos desaprovechado oportunidades que hubieran sido maravillosas para hacer un acta ejemplar, como por ejemplo el caso Iveco, que lo conocéis. O sea, es que estuvo en la Inspección de Trabajo después de haber pasado todo lo que pasó y con unos daños, pues es que es una pena, pero claro, ha pillado que es una materia en la que también nosotras nos estamos formando y yo sé que vamos a mejorar mucho. Aquí, a lo práctico, temas que conozcáis, es que como es un tema tan tabú, tan oculto, es difícil que las propias trabajadoras quieran denunciarlo. Y ya digo que siempre eligen la vía penal. Yo conozco un caso en el que, además, menos mal que eligió la vía penal, porque el acoso venía de un vídeo propio, grabado de forma ilegal, además en el centro de trabajo, de la trabajadora, que le llegaba por vía de WhatsApp. Y está bien que fuera la policía, porque la policía tiene capacidad
el móvil era desconocido, no sabía de quién era el número de teléfono. La policía tiene la capacidad de pedir de quién es titular este móvil. Y una vez que sabes de quién es titular este móvil, ellos pueden. Sin embargo, nosotros, la Inspección de Trabajo, ese tema, por ejemplo, no hubiéramos podido llegar. Es verdad que tenemos algunas limitaciones, porque la inspección es muy buena en cuanto a su capacidad que tiene de visitar los centros de trabajo y ver las cosas allí. Todo lo que se puede visitar y ver allí, tenemos mucha capacidad de acción y podemos ser muy útiles. Pero en estos temas, que hace falta unas pruebas, muchas veces hace falta pruebas periciales, no os digo si estamos hablando de agresiones físicas de las mayores, hace falta pruebas periciales que la Inspección de Trabajo no las puede pedir. Entonces es verdad que va mucho por la vía penal. Pero sí que es interesante que lo que os comentaba antes, que después de la vía penal nos lo pongáis en conocimiento para que podamos empezar a ver, por ejemplo, de si habiendo ocurrido algo que ha llevado a la trabajadora a la vía penal y ha tenido unos daños constatados, que veamos a posteriori si en la empresa se sabía y no hicieron nada. Y podamos empezar a levantar esas actas, o porque no tenían siquiera un protocolo, o porque la trabajadora intentó activar el protocolo y como no había, directamente se fue a la policía. O sea, sí que está bien que nosotros empecemos a levantar actas en ese sentido. Entonces, si nos lo comunicáis, me lo podéis decir a mí y yo hablo con los jefes y para empezar un poquito en esta materia a hacer más cosas de las que hacemos. Espero haberte respondido, te metí un rol. Hola, buenas. Hola. Gracias por la organización de la jornada y gracias por la charla. En la experiencia, a mí personalmente y a muchas compañeras y compañeros del sindicato vemos que la actuación de la Inspección de Trabajo muchas veces se dilata un montón en el tiempo. También. Entonces me gustaría saber qué plazos para estos temas estáis manejando para acudir a la empresa, porque claro, en un caso que no era de salud laboral, claro, que no tenía nada que ver con esto, discutí con una inspectora de trabajo porque ella me decía que tenía 9 meses para ir. Digo, pues cuando vayas ya no va a quedar nada de lo que ha pasado. Entonces me gustaría saber si sabemos las limitaciones que tenéis, porque hay muy pocas inspectoras, siempre estamos pidiendo más gente, pero bueno, era por saber si tenéis establecido un límite de tiempo para acudir a la empresa. Muchas gracias. A nivel legal, como desafortunadamente acabas de decir, no existe. O sea, todas las actuaciones inspectoras, pues eso, tienen el plazo este. Hay ciertas actuaciones que ya, por la práctica, en las organizaciones, las diferentes inspecciones territoriales, los jefes ya, por el plazo corto que tienen, las metemos siempre por guardia. Entonces, yo sí que pienso que este tema, hay muchos supuestos en los que deberían meterse por guardia, probablemente la mayoría de ellos. De modo que en vez de, ya sabéis cómo tenemos organizadas las inspecciones, que son por demarcaciones territoriales, de modo que la inspectora que tiene cada demarcación territorial le entra todo lo que sea de esa zona. Pero después tenemos el sistema de guardia, donde 365 días, las 24 horas hay una persona de guardia y atiende todos aquellos temas que no pueden ser dejada a la de zona, que efectivamente los plazos que la ley da son amplios, sino que requieren una actuación inmediata. Y entonces ahí tenemos metidos cosas que, accidentes mortales, tenemos todos los temas de huelga, porque hay que constatar en ese momento un posible esquilolaje y hay que verlo. Y yo sí que creo perfectamente justificado que estos temas los metiéramos por guardia. Entonces, sí, lo que pasa es que aquí realmente es una materia en la que tenemos trecho, ¿eh? Y además es que desde el momento, lo de las unidades de igualdad yo creo que es una de las mejores ideas que se han tomado en lo que yo llevo de subdirectora, porque ha sido cuando se ha tomado la decisión, porque esas unidades de igualdad, al designar un número potente de personas en cada una de las inspecciones territoriales que se dedican solo a esto, esas inspectoras no hacen visitas, no hacen otro tipo de denuncias, solo se dedican a esto, de modo que nos haría mucho más fácil las intervenciones de guardia para ir a ver esto rápidamente, porque son situaciones que hay que atajar, porque son gravísimas. Y lo que os digo es que hay pocas situaciones en las que actúe la Inspección de Trabajo, que su ámbito de competencia sabéis que es el laboral, el artículo 1 del Estatuto, trabajo voluntario, dependiente y por cuenta ajena. Hay pocos incumplimientos en los que el bien jurídico protegido y vulnerado sea tan grave como aquí. Entonces yo sí que creo, pues eso, en las guardias son para ir a ver los accidentes mortales muy graves o múltiples, porque es tan grave que merece ir a verlo en ese mismo momento. O denuncias que hay riesgo grave inminente, que nos llaman por teléfono. Vamos, pues yo creo que en estos supuestos
lo que protegemos es tan grave que justificaría una actuación de guardia, lo cual agilizaría mucho más las inspecciones. El problema que tenemos es que es verdad que las inspecciones no crecen al ritmo que crece la demanda social de la inspección. Yo es una de las cosas que desde que soy subdirectora vengo transmitiendo mucho, que es que cada vez hay más denuncias. Cuando yo entré, eso hace 20 años, había denuncias, pero no había tantas. Entonces, es verdad que actuábamos mucho por cosas planificadas, pero es que ahora que una inspectora normalmente te dice, tengo 100, así 100 más pendientes que tú vas sacando, ¿no? Yo creo que cada semana tranquilamente si se puede sacar 1 o 2 asuntos de cerrar y finalizar. Pero es que vas haciendo ese ritmo que vienen a ser yo creo que puedes cerrar unas 50, un trabajo óptimo, unas 50, 60 denuncias al trimestre, y lo cumplen las personas, pero el montón siempre es de 100. Es decir, que hay mucha denuncia. Y sí que es verdad que eso lo tenemos que afrontar con más medios. Y en los temas estos de los que hablamos hoy, con las unidades. De modo que siempre te va a ir 3, 4 personas que siempre sean las mismas, muy especializadas en el tema, y que al final, de haber hecho muchas inspecciones en esta materia, te lo sabes todo. Y es fácil de atajar. O sea que estamos en ello. Y es muy interesante la pregunta que me haces y tomo el testigo. Lo transmito. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Iciar, ha sido un placer y como nos has echado el guante para que te llamemos, ya te vamos a llamar. Bueno, ahora agradecería que subirían las personas componentes de la mesa de experiencias para seguir con la jornada. Ya le he dado, vale, ese no se ve, es que como le he dado escape, le han dicho, pero como aquí sigue saliendo lo mío, pues estaba un poco... ¿Qué os pasa? Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a empezar con la mesa de las experiencias. Como no podría ser de otro modo, las experiencias las vienen a contar las compañeras de la propia organización. En la mesa falta Blanca Callejo, por motivos personales no va a poder participar en la misma. Pero bueno, intentaremos en la medida de lo posible cubrir el espacio o por lo menos trasladar en parte lo que ella nos habría contado. Las experiencias van como en dos bloques, por decirlo de algún modo, aunque son en sí una misma, ¿no? Alfonso nos va a contar, nos va a dar luz sobre cómo, de cierto modo, tenemos que estar en esa, no solo en la preventiva, sino sobre todo en esa visión de que tenemos que ver a más. Tenemos que escuchar, yo creo que lo hemos contado antes, tenemos que escuchar a las compañeras cuando nos están contando algo, quizás nos quieran decir otra cosa además de lo que nos están contando. Entonces yo creo que es fundamental lo que nos va a contar Alfonso, así que empezamos contigo. Bueno, no le he presentado, ahora me doy cuenta. Bueno, lo doy como conocido porque es muy conocido, Alfonso, pero Alfonso Ríos Velada es el secretario de Salud Laboral, Medio Ambiente y Euskera de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Euskadi. Y bueno, también le podéis seguir en Twitter como uno de los mayores tuiteros de nuestra organización. Que no es poco, o sea, esto no nos lo tomemos así porque es una capacidad de difusión de Alfonso importante. Mila esker, Estibaliz. Egunon guztioi, urte bat gehiago, esan behar dut, zoritxarrez, eta esan behar dugu horrela dela, zoritxarrez hemen gaudela, urtero ospatu baino gehiago egin behar dugun gure eraso sexisten eta indarkeria matxistaren aurkako jardunaldian. Dakigunez, lan zentruak, enpresak, indarkeria matxistarik gabeko guneak
Ez dira, normalean, ja gaur ikusi dugunez, jasarpen sexualaren kasuak aurkitzen ditugu askotan, eta badakigu bebai, hau askotan, edo ia beti, botere harremanetan oinarritzen dela, ezta? Jardunaldi hauetan beti, urtero, ikusten eta ikasten dugun bezala, langileen ordezkariak bezala, zenbait tresna ditugu, konpontzeko erreza ez den arazo bat, konpontzen saiatzeko, eta Estibalizek esan duen bezala, nire kasuan lan osasunaren arlotik saiatuko naiz hori buruzko zerbait esaten, ezta? Pues como decía, que egunon, buenos días a todas y todos. Después de la presentación de Estíbaliz, pues tiene uno un poco de miedo, porque parece como que no tiene una capacidad de dicción y de oratoria muy grande, pero probablemente pues no sea siempre así. Pero bueno, sí vamos a intentar, quizá brevemente, como decía Estíbaliz también, intentar ver dónde se relaciona o dónde se tocan casos de acoso sexual con aspectos relativos a la salud laboral, fundamentalmente, como podría ser el caso más claro de acoso moral en el trabajo, y desde luego cómo podemos utilizar esas herramientas de salud laboral para prevenir o para incluso localizar este tipo de problemas, ¿no? Yo creo que lo primero que habría que decir, algo se ha comentado ya, ¿no? Habría que hablar de lo que son los casos de acoso por razón de sexo. Solo lo sufren las mujeres, creo que esto es bastante obvio, y hablaríamos de todos esos comportamientos en razón del género que lo que acaban haciendo, y lo hemos comentado antes también, o se ha comentado antes también, es atentar contra la dignidad de una mujer en su puesto de trabajo, y esto lo que hace es generar un entorno intimidatorio, ¿no? Y como se ha dicho también, pues vivir con esto en el día a día se hace bastante complicado. No vamos a reproducir todos esos, se ha dicho actitudes, pero tampoco vamos a reproducir comentarios de clientes, compañeros de trabajo, superiores también, que al final lo que hacen es minusvalorar capacidades, minusvalorar destrezas físicas y minusvalorar competencias técnicas de las mujeres trabajadoras, ¿no? Siempre hay quien dice, no es para tanto, o es una broma. Bueno, yo creo que esto no va mucho de que sea para tanto o no sea para tanto, que yo personalmente creo que sí, ¿no? Si estamos hablando de que se está atentando contra la dignidad de alguien en su puesto de trabajo, esto a un sindicato, a comisiones obreras por lo menos, no le puede dar igual. Pero más allá de que sea para tanto o no sea para tanto, creo que lo que nos tiene que llamar la atención es la unidireccionalidad. Es decir, esto siempre va hacia el mismo lado. Esto siempre va de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Y creo que esto es lo que tiene en parte que encendernos algunas alarmas, y luego ya entraremos, distinguir esto de lo que son directamente casos de acoso sexual, ¿no? Aquí, normalmente, ya se ha explicado y ya lo ha comentado también, hay una relación de poder, normalmente son los superiores quienes acosan porque son quienes tienen una capacidad de condicionar una cuestión laboral, una condición de trabajo, la que sea, directamente a la aceptación de una propuesta sexual. Esto es un mecanismo de control, de subordinación y de discriminación de las mujeres en sus puestos de trabajo. Y es obvio, desde el punto de vista de la salud laboral, que las tres cosas, el control, la subordinación y la discriminación, generan patologías que tienen que ver con los riesgos psicosociales, ¿no? O sea, aquí es donde directamente yo creo que podríamos establecer la relación más clara. El Parlamento Europeo, en 1997, ya elaboró una resolución en la que se decía que esto afecta más a las mujeres que a los hombres. Quizá en aquel año tenía mucho sentido decir esto, a día de hoy no tiene sentido, pero por un motivo, porque por el conocimiento que tenemos del tema ya sabemos que esto es una obviedad, esto ya se sabe que es así y no tiene mucho sentido incidir sobre ello, de tanto que se sabe, ¿no? Pero esta resolución del Parlamento Europeo hablaba también de que los compañeros también pueden ser acosadores, también lo sabemos, y la parte más, yo creo, interesante o necesaria de difundir es que se hablaba también de clientes, pacientes y usuarios. Volvemos a lo que es una relación de poder. Hay puestos de trabajo en los cuales los clientes hombres tienen una relación de poder y establecen poder sobre las mujeres trabajadoras. Puestos, por ejemplo, de atención al público en algunos espacios. El caso del servicio de ayuda a domicilio, al que luego me gustaría, si tengo tiempo, brevemente referirme, ¿no? Y luego, después de esta resolución del Parlamento Europeo, nuestro Consejo General del Poder Judicial también dijo, y algo se ha comentado también, que esto es un problema oculto socialmente. Hablaba antes Estíbaliz también de que esto es la zona oscura. Claro que es la zona oscura, claro que es la zona que no existe oficialmente porque es lo que no se denuncia muchas veces y es lo que se tiene miedo. Y ese es el problema que nos encontramos en muchas ocasiones. Yo
Sobre este tema en algunos puntos soy un poco ignorante y me he dado cuenta o he conocido hace un par de semanas que existe creo que es un gesto así, como encerrar el pulgar en el resto de dedos. Creo que es una llamada de atención sobre que una mujer es víctima de violencia machista, ¿no? Si esto existe, o sea, si hay que desarrollar este tipo de herramientas, es porque hay miedo incluso a verbalizar esto, es incluso porque hay miedo a decir que se es víctima de violencia machista. Y si hay miedo, el miedo está en las relaciones de poder. Volvemos un poco donde estábamos al principio. Y quien experimenta el miedo en una relación de poder es la parte vulnerable siempre, no es la parte, digamos en este caso, la parte acosadora, ¿no? Este tipo de señales, que muchas veces, si conocemos este gesto, sabemos lo que es, pero que muchas otras veces pues no son tan claras, se van a dar en los centros de trabajo. Y es lo que vamos a tener que intentar descubrir, ¿no? Casos de acoso laboral muchas veces que, bueno, según rascas un poco, ves que detrás lo que había era una situación de acoso sexual clara. Esto en alguna ocasión ha ocurrido. Y luego, en alguna otra ocasión también nos hemos encontrado situaciones que evidentemente también te llaman la atención, ¿no? Alguien que tiene un horario que aparentemente le cuadra con su conciliación de la vida laboral y familiar y lo que pide es un cambio de horario. No es entendible hasta que se descubre que lo que pretende es no coincidir en el mismo turno de trabajo con una persona que es un acosador, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de señales, no habrá denuncias directas, nadie lo dirá directamente, pero este tipo de señales son los que creo que tienen que encender algunas alarmas. Y luego el Consejo General del Poder Judicial también dijo que lo que se genera con este tema, con el acoso sexual, muchas veces en muchas organizaciones, de tanto que se tapa o que las empresas lo tapan a veces, es un clima organizacional tolerante. Quizá no con el propio acoso sexual en sí, pero sí con el hecho de intentar dejar que ya pasará y no vamos a hacer nada por arreglarlo. No pasa, o sea, esto no se arregla solo, ¿no? Hemos visto hoy bastantes instrumentos que tenemos que poner en práctica para que esto se arregle. Luego las empresas se indignan y tal, pero esto no va de indignarse, esto va de intentar poner soluciones, ¿no? Más puntos que puede haber en común con la salud laboral. Casos de acoso sexual, casos de acoso moral en el trabajo requieren una actuación integral. Ambos casos atentan contra la dignidad de una persona en su puesto de trabajo, generan aislamiento, que es el verdadero problema muchas veces, y esto es fuente de riesgo psicosocial también. Los protocolos también contemplan, se ha explicado ya, es necesario recabar el compromiso de la empresa. En este caso, en los casos de acoso sexual, que exista un compromiso claro de la empresa, yo creo que sí puede resultar de bastante utilidad. Estamos acostumbradas y acostumbrados a que, muchas veces en relación a la salud laboral, por ejemplo, el compromiso de la empresa es lo que se ve. Queremos 0 accidentes en esta empresa. Claro, mucho más allá no se va. O sea, lo que no se ve, las enfermedades profesionales, pues de esto muchas veces se pasa, y los accidentes, pues lo que se quiere son accidentes, 0 accidentes declarados, ¿no? Que esto también daría para otra charla y tampoco nos vamos a centrar en esto. Pero si las enfermedades profesionales también incluso se ocultan, pues podéis imaginar los casos de acoso sexual, el interés que puede tener una empresa en que esto se salga a la luz, ¿no? Y este es muchas veces el problema. Entonces, por eso digo que sí es necesario recabar ese compromiso de la empresa. Comentaba Itziar también antes, es necesario que esto llegue también a empresas subcontratadas y a empresas de trabajo temporal, porque en muchas ocasiones las empresas dicen, pero es que esto que está pasando en otra empresa es de otra empresa, es de esa empresa. Y sí, pero es que está pasando aquí, en este centro de trabajo, y evidentemente pues tú como empresa algo tienes que hacer. Legalmente se recoge que tiene que haber una coordinación para la seguridad y la salud en el trabajo, y esto también es seguridad y salud en el trabajo en cierta manera, y se recoge legalmente que tiene que haber una coordinación en la aplicación de medidas, ¿no? Estamos hablando de aplicar medidas. Muchas empresas dicen, no, pero esto es solo para que una no se caiga por las escaleras. No, esto es para más cosas, evidentemente. Y como se ha comentado también, es necesario aperturar los protocolos que, ya se nos ha explicado hoy aquí exactamente qué utilidad tienen y qué objetivo tienen, en los dos ámbitos. Es decir, no son exactamente lo mismo los protocolos de acoso moral en el trabajo y los protocolos de acoso sexual, pero donde puede parecer más obvio que tiene que haber un enfoque desde la salud laboral, en los de acoso moral en el trabajo, también en los de acoso sexual tiene que haber un enfoque desde el ámbito de la salud laboral, ¿no? Quien acosa, en ambos casos, quien es un acosador es mayorcito, normalmente. Sabe que está ocasionando un daño y está ocasionando un daño de forma consciente. Es decir, no vale decir,
es que yo no lo sabía. Yo no sabía que le iba a hacer un daño o que su salud psicosocial se iba a ver perjudicada. No, esto evidentemente no vale, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de riesgos psicosociales, no de acoso moral ni de acoso sexual, sino de pues la carga de trabajo, que alguien le satura y tal, siempre tendemos a hablar de, bueno, es que aquí la causa está en la organización del trabajo. Puede ser cierto, pero cuando hablamos de acoso moral o de acoso sexual, que también es otro riesgo psicosocial, claro, yo creo que esta formulación tan aséptica, ¿no?, es que es la organización del trabajo, yo diría que no vale. Aquí hay alguien que tiene unas intenciones, sabe que un acosador tiene unos objetivos, sabe que se está valiendo de medios totalmente ilícitos y sabe que está haciendo un daño a la salud de alguien. Entonces, esto creo que en estos protocolos tiene que figurar directamente, ¿no? Tenemos que hacer frente también, y se ha dicho, a otra cosa que ocurre muy habitualmente, que la empresa diga, ¿qué me estás contando? Yo no sabía nada. Claro, es que llega un momento que esto hay que comunicarlo a la empresa. Yo en los casos de acoso sexual no, sé que esto es así, no sé si exactamente se dice en alguna ley, en algún sitio, pero bueno, luego comentamos sobre esto, pero en los casos de acoso moral en el trabajo sí existe una directriz clara del Observatorio Vasco de Acoso Moral en el Trabajo que dice que esto hay que comunicarlo a la empresa, si es posible por escrito, para que la empresa no pueda decir que, bueno, si luego nosotros queremos probar, que lo comentaba Itziar antes también, que la empresa no hacía nada, aun sabiéndolo, pues evidentemente la única forma es habiéndoselo dicho. Y esto es muchas veces la parte más complicada, hacer saber a la empresa que esto está ocurriendo, porque evidentemente ya quien es víctima va a quedar expuesta o expuesto, ¿no? Y luego, pues bueno, todo lo que hemos comentado de las comisiones paritarias, que también en los casos de acoso moral es necesario que se creen, es una parte complicada porque tiene que haber, bueno, personas técnicas externas e independientes a la empresa que puedan asesorar debidamente, ¿no? Y esto muchas veces sí que cuesta localizarlo. Tengo un poco de tiempo, sí me voy a referir brevemente a, he comentado antes, ¿no?, el servicio de ayuda a domicilio. Yo creo que es un espacio en el cual es un buen ejemplo de qué es lo que está ocurriendo y a una de las partes que nos hemos referido, como serían pues los, vamos a decir, usuarios o pacientes, ¿no? En el servicio de ayuda a domicilio, las compañeras que trabajan allí sufren agresiones físicas, agresiones verbales, hay casos de acoso sexual también por parte de los usuarios, y el problema real de esto es que muchas veces esto se normaliza. Es decir, debido al estado de avanzada edad de un usuario concreto o al estado mental de deterioro que puede surgir de esa edad avanzada, pues esto se normaliza. Las empresas, no voy a decir que lo justifican, pero sí que lo normalizan. Yo siempre cuento un caso, ocurrió hace años, pero bueno, era una compañera que trabajaba en el servicio de ayuda a domicilio, sufría acoso sexual por parte de un usuario que estaba en silla de ruedas. Hizo lo que hay que hacer, o sea, lo puso en conocimiento del comité de empresa, lo puso en conocimiento de la empresa, y la respuesta textual de la empresa fue: uy, pero bueno, silla de ruedas, tú puedes con esto y con más, no te preocupes, hombre. Es que esto no va de ver de si yo puedo con esto y con más, esto va de que yo ni siquiera tengo que verme en ese escenario, ni siquiera tengo que verme en esa tesitura de comprobar, o sea, en qué cabeza cabe, evidentemente, ¿vale? Claro, aquí hay dos cosas, o las empresas, por lo menos esta empresa que dio esta respuesta, que a veces ocurre, o intentan despejar de puños para que el problema caiga en otro sitio y ya se arreglará, cosa que no ocurre, estos problemas solos no se arreglan, o directamente enfocan mal el problema y no ven esto como un atentado contra la dignidad de alguien en su puesto de trabajo. Cualquiera de las dos cosas puede ocurrir. No sabría, no me decidiría por ninguna de las dos, ¿no? Y luego el problema real muchas veces también es que las propias trabajadoras, debido al estado de los usuarios, pues normalizan estas actitudes. Cuando hablábamos antes de lo que decía, bueno, yo que no lo he dicho yo, lo he trasladado porque lo decía el Consejo General del Poder Judicial, ese clima tolerante que puede haber a estos problemas no se queda lo que es en las altas jerarquías de la empresa. Esto va permeando hacia abajo y puede llegar a las propias trabajadoras, que al final normalizan este tipo de hechos, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es no normalizarlo, porque no es normal, y el paso que hay que dar es ponerlo en conocimiento del comité de empresa o de las representantes de la plantilla y luego posteriormente de la empresa, ¿no? Yo creo que aquí, en este espacio, en el servicio de ayuda a domicilio, podemos establecer también un paralelismo claro entre el acoso sexual y el acoso moral que se puede dar en otros espacios, ¿no?
tanto el acoso moral como el acoso sexual son cosas que nunca, o sea, ni se estancan ni van decreciendo, siempre van a más y siempre van increciendo, ¿no?, que se suele decir. A veces en el servicio de ayuda a domicilio las trabajadoras se ven en la tesitura de tener que generar un enfrentamiento con un usuario, y es cierto que en esos momentos sí puede que baje un poco la intensidad del acoso sexual, pero luego vuelve a su sitio y vuelve a subir, ¿no? Entonces, eso ocurre también con el acoso moral en muchos espacios. Sabemos qué medidas hay, muchas veces proponemos medidas. Tiene que haber servicios rotatorios, es decir, las mismas trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio no tendrían que ir siempre a los mismos domicilios de los mismos usuarios. ¿Por qué? Porque yo voy a empatizar con la situación de esa persona. Voy a tener una implicación moral en ese tema, una implicación emocional, y eso me va a llevar a normalizar ciertas cosas. Entonces los servicios tienen que ser rotatorios. Problema, los ayuntamientos, que a estos sí que les da exactamente igual todo esto muchas veces del acoso sexual, en sus propios pliegos de condiciones dicen que no, que aquí las trabajadoras van a ir siempre donde los mismos usuarios, ¿no? Lo cual, pues evidentemente, clama al cielo, ¿no? Estamos hablando de una medida preventiva que en los pliegos de condiciones ya directamente se dice que no se va a aplicar. Y luego los casos conflictivos o más conflictivos, que bueno, son, creo que perfectamente localizables. Ahí tendrían que ir 2 auxiliares, está claro, 2 trabajadoras del servicio de domicilio tendrían que acudir a esos domicilios. Las empresas dicen, ya, pero es que esto cuesta más dinero. Claro, evidentemente. Estamos hablando de medidas preventivas en un puesto de trabajo para que no haya acoso sexual, y cualquier medida preventiva que favorezca la salud laboral siempre va a significar un desembolso económico para la empresa. Pero eso en esto o en poner una barandilla. Y estamos hablando no de lo mismo, pero en cierta manera sí de que tiene la empresa que hacer una inversión, por supuesto. Y luego, pues yo también sé que hay una solución que puede parecer absolutamente drástica, pero a algún usuario concreto habrá que denegarle el servicio. No hay otra. Quizás sea la forma de llamar la atención sobre el hecho de que esta persona igual no está para estar en su domicilio y hay que remitirle a otro centro especializado o lo que sea, pero alguien que, bueno, pues que es un acosador, quizás lo que haya que hacer es denegarle el servicio. Sé que es una solución drástica y sé que puede parecer muy bruto lo que estoy diciendo, de a una persona en un grado de dependencia alta dejarle sin este servicio, pero tenemos que entender que el acoso sexual es un problema extremo, y si entendemos que el acoso sexual es un problema extremo, pues las soluciones tendrán que ser también extremas y tendrán que ser drásticas. Si no vemos el acoso sexual como un problema extremo, pues probablemente igual el problema lo tenemos nosotros, porque estamos normalizando también ciertas cosas, ¿no?, debido pues al estado que tiene una persona concreta. Yo esto es lo que quería más o menos comentar y pues bueno, sin más. Pues muchas gracias, Alfonso. Bueno, Alfonso nos ha dado algunas claves importantes, ¿no? Es verdad que no podemos mezclar en ningún caso un acoso moral con un acoso sexual o un acoso por razón de sexo, pero en muchos casos un acoso sexual puede acabar en un acoso laboral, ¿no? Y esto hay que tenerlo también claro a la hora de cuando nos venga una compañera a contar una problemática que igual si rascamos lo que vamos a encontrar es una previa, ¿no? Y que en esa clave tenemos que estar ojos a visor. Y además yo creo que ha traído Alfonso un sector a unas compañeras que además su centro de trabajo es un centro de trabajo en el que, como es un domicilio privado, pues se entra como se entra, y donde el colectivo al que pues hacen su actividad puede ser condicionado de pobrecitos, pues con el concepto pobrecitos pues se damnifica la dignidad de las compañeras. Y estamos, lo que decía Alfonso, ante un acoso sexual o un acoso moral o cualquier tipo de acoso. Las medidas tienen que ser drásticas porque no se pueden entender de otro modo. Y en esos espacios los protocolos de acoso pues son completamente o son muy complicados de cómo trasladar, porque uno de los elementos más complicados que nos cuesta meter en un protocolo de acoso no solo es el acoso por parte de compañeros superiores de la propia empresa que hemos tratado,
como de aquellos compañeros o compañeras de otras empresas que ejercen, o sea, que realizan su trabajo en el mismo centro de trabajo, sino que hay otra variable. Y el ejemplo de las compañeras del servicio de ayuda a domicilio es claro, son los usuarios. Esos usuarios también ejercen un poder doble porque no son superiores, pero al final tú a quien le ejerces el servicio es él y él se considera también tu jefe. Entonces, estamos hablando ahí de un poder de esa persona usuaria frente a la trabajadora y al trabajador, frente a la trabajadora, qué concho. Y esta variable es muy importante de tener en cuenta. Y cuando hablo de usuarios, no solo hablo del sector de ayuda a domicilio, nos encontramos en todos los sectores sobre todo en los cuidados, pero también en toda aquella atención al público, en sectores con altas presencias de mujeres, donde el usuario puede ejercer y ejerce ese poder y ese acoso sexual contra las trabajadoras. Hemos querido traer a esta mesa de experiencias dos experiencias de las dificultades, pero también de cómo las cosas también se pueden hacer, de dos sectores, de dos protocolos que están en diferente estadio ahora mismo y que traemos dos grandes en el sentido de la capacidad de incidencia de estos dos protocolos en el número de personas trabajadoras. Estamos hablando de, por un lado, el protocolo de Osakidetza, una de las mayores empresas de la comunidad autónoma vasca, que tiene alrededor de 30.000 trabajadoras, si no me equivoco, que siempre meto la pata y les cambio de los miles, ¿no? Y por otro lado tenemos cómo se está intentando conseguir un protocolo de acoso para el mayor sector de la provincia de Vizcaya, que es el metal de Vizcaya. Como os decía, Blanca no puede estar para contarnos el protocolo de Osakidetza, pero vamos a intentar entre Marta y yo, pues intentar explicar o contar esta realidad. La que sí está es Marta Ayala, que es la secretaria de Mujeres e Igualdad de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Euskadi, a la que le agradezco que esté aquí, porque al final lo que nos viene a contar es la experiencia. Y es el ponernos en que nosotras, cualquiera de las que estáis ahí sentadas o cualquiera del que estáis sentado, pues se puede sentir en la piel de Marta, porque es lo que nos toca hacer a nosotras. Y bueno, Marta, vamos a contar, bueno, Marta es miembro de la primera comisión sectorial de igualdad del metal de Vizcaya, así que es una persona histórica que pasará la historia. Junto con Julia nos representa las comisiones obreras de Euskadi en esa comisión, ¿no? Es histórica porque se consigue, ¿no? Conseguimos que haya una comisión sectorial de metal de Vizcaya y en el que ya además se dota de contenido. Y uno de los contenidos es lo que nos va a contar Marta. Egunon, eskerrik asko gonbide penagatik, eta bueno, ya me has quitado media presentación, tanto título. Bueno, lo que es el protocolo del que vamos a hablar, del que voy a hablar, proviene del propio sector, del propio convenio del metal de Vizcaya. Como ya sabéis, en la última negociación hubo unas movilizaciones y unas luchas muy importantes y una de las mayores reivindicaciones era la creación de una comisión de igualdad sectorial. Entonces, esta comisión de igualdad tiene un objetivo general, que es la eliminación de la discriminación por sexo, y unas medidas concretas. Entonces, dentro de las medidas estaba la creación de un protocolo. Una vez que se constituyera la Comisión de Igualdad, habría que crear un protocolo en un plazo de 3 meses. La creación de la Comisión de Igualdad tardó pues, por el tema de la pandemia y demás, entonces se comenzó a echar a andar en septiembre del año pasado.
Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar por lo más fácil por un lado y por lo más urgente también por otro, porque consideramos que es muy importante tener esta herramienta del protocolo a nivel sectorial. Que sea a nivel sectorial nos parece muy valioso, puesto que, claro, dentro del sector del metal de Vizcaya hay muchas empresas. Hay grandes empresas, pero también las hay muy pequeñas. Entonces, tener esta herramienta a disposición, sobre todo de esas pequeñas empresas que a priori no tienen la obligatoriedad de tener el protocolo realizado, les dábamos un paraguas para que tuvieran la herramienta. Claro, al final, pues como bien sabemos, estamos en comisiones obreras, no tenemos que decir la importancia de todo lo que tiene que ver en la negociación colectiva sectorial, y esto también va en esa clave de dotar de un paraguas a aquellas empresas en un sector como el metal de Vizcaya, ¿no? Traíamos también el ejemplo de Osakidetza. Osakidetza, ¿no?, es una de las entes por la igualdad y demás, ¿no?, que tienen una... Bueno, sabéis que la administración pública es el baluarte de la igualdad. Bueno, permitidme que haga esta jocosidad, porque quienes sois trabajadores o trabajadores del ámbito público, sabéis que la administración pública es quien en mayor medida pues se toma muchas licencias en cumplir la legislación vigente respecto a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Y en esta materia, Osakidetza es ejemplo de mala praxis. ¿Por qué mala praxis? Si venimos a contar que tienen un protocolo de acoso, bueno, las compañeras de Osakidetza, y voy a tomar la palabra de ellas y me siento un poco así, sé que hay muchas compañeras de Osakidetza que están por aquella parte, así que si luego me queréis linchar o lo que sea, pues no en esta semana porque queda un poco feo, pero a posterior, así que permitidme la licencia que os utilice vuestra voz. Es verdad, Osakidetza no tiene ni un plan de igualdad ni un protocolo. Se empiezan a negociar en el histórico en torno a 2015, comienzan algunos bosquejos de empezar a negociar un plan de igualdad, pero no es efectivo hasta el 2018, que se empieza a negociar un plan de igualdad de aquella manera. No podemos decir que tenga una negociación clara, que no tengamos la capacidad de incidencia que podríamos haber tenido, y el plan de igualdad se firma sin nuestra firma por diferentes materias. Nosotras ya llevamos solicitando un protocolo de acoso sexual años antes de esto, y a través del plan de igualdad se aprueba en abril de este año, del 2021. Y tenéis que tener en cuenta que en ese diagnóstico de ese plan de igualdad no hay cifras, no hay acoso. En una empresa como Osakidetza nunca se ha acosado a ninguna compañera. Es brutal. Es lo que decíamos al principio, que Carolina ha puesto el foco, de la falta de datos en toda esta problemática. Claro, una empresa de estos volúmenes de trabajadores y trabajadoras que no se haya dado ningún caso de acoso, es que hay un problema. Esto es, Alfonso decía, 0 accidentes laborales como máxima de cualquier empresa que podemos ver. En este caso, cuanto mayor número de acosos tengamos cuantificados, mejor estará haciendo el trabajo la empresa a la que estamos analizando, porque vivimos en una sociedad machista en la que el acoso sexual se ejerce en todos los espacios, y uno es los centros de trabajo. Lo que decíamos, partimos de ese histórico, ¿no?, del metal de Vizcaya y de la situación de Osakidetza. Pero las compañeras... Sí, bueno, hemos tenido muchos y diversos escollos, empezando pues un poco por la extensión del protocolo y por su profundidad, un poco como decías antes, que es un tema histórico y que vamos a hacer historia, pues es precisamente lo que la patronal
nos dice que ellos no tienen por qué hacer historia de ningún tipo, que pues básicamente vienen a cumplir el expediente. Y eso lo notamos pues bueno, cuando nos emplazamos a presentar los protocolos, la patronal, que en este caso es FEBEM, se limitó a traer 2 hojitas, pero 2 hojitas literal, que eran precisamente el artículo extraído del convenio estatal del metal, es decir, su referente superior. Cada organización sindical llevamos una propuesta de protocolo bastante extenso y bastante completo, con todos los procedimientos, bueno, pues los que siempre llevamos a las empresas, pero para que fuera a nivel sectorial, algo muy completo. Ellos se limitaban a intentar marcar un marco referencial. Bueno, como no había forma de ponernos de acuerdo, pues bueno, lo que sí que hicimos fue la parte sindical, aunamos un protocolo conjunto que es el que presentamos a FEBEM. Aún así, a ellos les seguía pareciendo excesivo. Entonces, ese fue como el primer escollo. Si quieres te cuento todos los demás o vas contando tú. Bueno, Marta cuenta los del metal, pero en Osakidetza tampoco lo han tenido pues nada fácil. Tenemos que tener en cuenta que hay un protocolo, y esto que valga de ejemplo para ver el compromiso. Yo creo, no sé quién ha sido antes, que hablaba de los compromisos, ¿no? El compromiso de la patronal de FEBEM, ¿no?, que nos habla Marta, los compromisos de los ayuntamientos, en el caso de las compañeras del servicio de ayuda a domicilio, y en el caso de Osakidetza, el compromiso de la empresa. El compromiso de la empresa, que es la administración pública, después de 2 meses de negociación del protocolo, que es bastante ágil, de abril a junio para tener un protocolo es bastante ágil, pues hoy por hoy el compromiso se mide en esto, ¿no? Y hay un elemento que es clave en un protocolo, que seguro que si os lo pregunto sois conscientes y vamos, lo tenéis clarísimo. Una vez que se aprueba un protocolo, lo más importante de ese protocolo es que se publique y se difunda. Pues todavía, a noviembre del 2021, están maquetando el protocolo. 2 meses para negociarlo y a Osakidetza le tarda pues 5 o 6 en maquetarlo. Hoy por hoy, las compañeras de Osakidetza, cualquier trabajadora de Osakidetza, no lo conoce porque está en proceso de maquetación. Ahí se ve el compromiso y qué es realmente el interés de la empresa, cubrir un expediente o no cubrir. Hay muchos problemas, ¿no? Yo creo que lo hemos estado oyendo, incluso se lo hemos oído a Icíar, ¿no? Y es en la capacidad nuestra, ¿no?, de estar ahí, ¿no?, de ser vigías, de acompañar a las compañeras. En el caso de Osakidetza se ha tenido problemas para que dentro de tanto de la asesoría confidencial como ya cuando en la comisión de investigación tenga presencia la RLT, tengamos presencia nosotras y hagamos un acompañamiento a las compañeras que así nos lo soliciten, pero también sigamos, lo había dicho también Alfonso, que seamos también vigías de que las cosas se están haciendo bien. Siempre hay un gran escollo. Ahí siempre se nos va a poner la patronal en la contra, en que nosotras se nos pone en cuestión una vez más, ¿no?, que nuestro papel como RLT, que es tan importante, ¿no? Sí, nosotros también, en nuestro caso, antes de esa participación de la RLT, tuvimos muchísimos problemas. Bueno, es que hemos tenido infinitas reuniones de horas, o sea, literal, para tipificar lo que constituye conducta de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Va todo unido y ligado a lo que he dicho antes. Como querían poner un marco chiquitín y no expandirse demasiado, pues nosotras sabíamos que además de definir lo que constituye cada conducta, habría que poner ejemplos de qué es esa conducta para que la víctima o posible víctima, cuando vaya a ver el protocolo, sepa de qué están hablando. Y esto me ha pasado a mí. Entonces, bueno, pues ahí era dificilísimo que la patronal entrara, porque ellos un chiste, como se ha comentado antes, eso no lo consideran pues que es ninguna conducta constitutiva de acoso de ningún tipo.
Como os digo, pasamos mucho tiempo debatiendo y les emplazamos a la ley orgánica, que ella misma lo pone, la ley orgánica 3/2017, de 2007 que se ha hablado. Y bueno, los ejemplos que queríamos poner, pues eso, del tipo de pues, que haya un contacto físico indeseado para cuando es acoso sexual, o llamadas telefónicas, emails, cuando es el acoso por razón de sexo, pues utilización de expresiones sexistas. Y esto no querían recogerlo. Bueno, finalmente, y esto sí que puedo decir que es un pequeño logro, conseguimos que entrara la patronal y accediera a poner esa tipificación. Eso sí, que no apareciera una por una, sino haciendo referencia a un protocolo de Emakunde, al protocolo de este año de Emakunde, pero bueno, queda por escrito, con lo cual, en ese sentido sí es un logro. Pero claro, una vez ya tenidas esa tipificación, esas conductas, lo que tú dices, hay alguien que tiene que vigilarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que está el principal problema que tenemos actualmente encima de la mesa, que es la participación de la RLT en la comisión instructora. Ahí se tiene que crear una comisión instructora para vigilar qué es lo que ha pasado, y creo que lo ha dicho Carolina antes, ¿no? Que ahí tenemos que intervenir, o sea, tenemos que estar en las comisiones instructoras. Bueno, pues la propuesta de la parte sindical es que la comisión instructora la compongan 3 personas, una de ellas que sea de la RLT, y bueno, va a ser posible que sean mujeres y que tengan formación en igualdad, que no siempre es posible, pero bueno, que sea posible. Si hay comisión de igualdad, será la comisión de igualdad quien designe a esas personas, y si no la hay, irían a la comisión sectorial, comisión de la que estamos hablando. La patronal, ¿qué propone? Pues vamos, es que ni los imagináis. Que la comisión instructora esté compuesta por 2 personas y que sean de recursos humanos. Así, tal cual, y se quedan tan anchos. Que no ven el sentido de que haya 3 personas, de que nosotros participemos, que ya nos van a informar cuando queramos, que no hay ningún problema. Pero claro, nosotros sabemos que eso no puede ser así. Dicen que si la víctima lo requiere, puede pedir que participe en la comisión instructora esa tercera persona, pero la víctima no está, en esos momentos no está en situación de poder decidir. No se le puede dejar a la víctima en la tesitura de nombrar o renunciar a un tercer miembro. Tenemos que estar ahí y ser todos los objetivos posibles, pues para que realmente las empresas no campen a sus anchas y hagan lo que quieran. Esto, lo que cuenta Marta, claro, Marta nos lo está contando como en, ¿qué?, 5 minutos. Es una reunión, son 2, son 3, son 4, son 5... y de una presión muy fuerte, porque cuando en estas mesas de negociación la tensión es muy grande y el cuestionamiento mayor. Y que ellas hayan, el elemento de la tipificación de todos los, de qué se considera violencia es tan grande, y va ligado a lo que contábamos antes de la difusión, de que muchas compañeras, ellas mismas no identifican situaciones de violencia. Por eso es tan importante la difusión, y sobre todo tenerlo muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso sexual, ¿no? Yo creo que, bueno, desde Osakidetza, bueno, estamos, pues eso, lo que decíamos, en 2 estadios distintos. Marta nos está contando un proceso de negociación vivo todavía, y en el caso de Osakidetza es ya, digamos, hemos conseguido un producto, ¿no? Bueno, entendedme cuando digo producto, tenemos ya un protocolo. Pero también es un elemento importante que el protocolo de Osakidetza es un protocolo vivo, que se va adaptando y que se vaya revisando, ¿no? Antes cuando hablábamos de las compañeras de servicio de ayuda a domicilio, de cómo el acoso puede no ser proveniente de un compañero o una compañera, un superior, o incluso un compañero o una compañera de otra empresa que ejerce su servicio en ese centro de trabajo. En el caso de Osakidetza está contemplado tanto el caso de un compañero o compañera dentro de lo que se refiere a Osakidetza, y también de todas las subcontratas que realizan el trabajo en Osakidetza, pero lo que falta es el paso siguiente, ¿no?, que será la siguiente lucha para las compañeras, ¿no?, de esa tipificación también de los usuarios
como también posibles acosadores, ¿no? Que al final también, según el sector, tiene un mayor o menor peso, pero en todo caso puede ser objeto de eso. Y bueno, yo creo que hemos traído 2 casos que no han sido fáciles, y es que no son fáciles, de una empresa y de un sector, ¿no?, que estamos hablando de una capacidad fuerte, o sea, que no estamos hablando de empresas pequeñas donde es muy difícil todo esto, mucho más que lo que estamos contando. Por eso es muy importante lo que el protocolo sectorial, por ejemplo, del metal, o protocolos como el de Osakidetza, que detrás de ese paraguas de Osakidetza están actuando muchas empresas en ese espacio donde pues todos los OSIs y demás, donde trabajan subcontratas de Osakidetza, que no solo afecta a esas trabajadoras, sino a quienes están por debajo de ese paraguas. Pero lo traíamos también para ver lo duro, ¿no?, que es todo. Sí, bueno, es duro porque, bueno, también se me ha olvidado comentar que como no llegábamos a un acuerdo, incluso solicitamos una mediación en el CRL. Entonces, esa mediación, trabajamos también en ella durante 3 reuniones y la propia mediación nos dio la razón a la parte sindical, pero bueno, pues la patronal no la aceptó, con lo cual la mediación se quedó sin avenencia. Lo único que se me ocurre ya es ir a Inspección de Trabajo, que han dicho que hay una doble vulneración de derechos, me lo he apuntado, entonces tomo nota. Bueno. Y bueno, sí, pues eso, estamos ahora, como has dicho, estamos negociando todavía, tenemos en breve una reunión y bueno, pues intentaremos retomar, a ver si podemos reconducir a la patronal, que estamos haciendo más labor pedagógica y de sensibilización que toda la que ellos no tienen. Y lo positivo, dices que estamos trayendo lo positivo, bueno, pues lo que he comentado un poco, ¿no? El que realmente exista esta comisión sectorial, que yo creo que es muy importante, que ojalá el resto se vaya copiándola, pero con mejores frutos que la nuestra. Bueno. Y lo del tema del protocolo, que a priori parecía algo sencillo y que íbamos a poder estar de acuerdo todas las organizaciones, pues bueno, no está siendo así, pero no vamos a dejar de empeñarnos en hacerlo, porque necesitamos, ¿no?, que esa herramienta, que las personas trabajadoras de un sector tan masculinizado, donde seguramente sufrirán tanto violencia, sobre todo vertical, pero también horizontal, sepan dónde acudir y tener lo que he dicho al principio, ¿no?, un paraguas y una herramienta útil y eficaz, no papel mojado. Y bueno, pues agradecer esta mesa de experiencias. Y siempre hacemos esta mesa de experiencias porque las personas que se sientan aquí no dejan de ser ejemplo de nuestra práctica. Pero cualquiera de vosotras, tanto las que están sentadas en esta mesa como las que estáis sentadas ahí en las sillas, estáis haciendo una labor cada vez que os sentáis delante pues para negociar un protocolo, pero cada vez que os sentáis en la sección sindical, en la comarcal, en la máquina de café, en cualquier espacio en el que estéis escuchando a las compañeras, en el que estáis viendo que de lo que os están contando hay mucho más atrás. Cada cosa que rasquemos es muy duro, porque lo contaba Marta, pero estoy segura que muchas de vosotras pueden contar experiencias parecidas. Lo que estamos es sacando de lo invisible a lo visible. Tenemos un trabajo por delante brutal, pero hemos estado trabajando. Y yo lo que os quiero trasladar, no solo a Alfonso y a Marta, sino a todas vosotras, es agradeceros vuestro trabajo diario en esta materia, que no es reconocido porque es muy complicado y porque muchas veces somos las que rascamos en las heridas, y eso es fuerte. Y animaros y sabed que en esos momentos, pues eso, como los que contaba Marta, estamos toda la organización, y por eso lo de respuestas organizadas. Tenemos que ser conscientes que lo que nos está pasando a nosotras
le está pasando a las demás. Y lo que estamos haciendo es hacer un acompañamiento, pero sobre todo estamos intentando prevenir que suceda todo lo que está sucediendo en los centros de trabajo. Y tenemos que sacar a la luz el acoso sexual en los centros de trabajo, que puede parecer menor, pero si queremos ser una organización feminista y una organización sociopolítica, tenemos que seguir haciendo esto, porque estamos hablando de la dignidad de nuestras compañeras y de nuestros derechos como personas. O sea, por eso agradeceros todo vuestro trabajo diario, que es realmente el motor del cambio, de que cada vez menos compañeras sufren estas violencias. Así que muchas gracias a todas y vamos a concluir esta jornada con la palabra de Loli García. Bueno, mientras sube Loli voy a hacer un spot publicitario. El jueves es 25 de noviembre. Como todos los años, las comisiones obreras tienen que estar presentes en las manifestaciones organizadas y a las que nos sumamos, como todos los años, por el movimiento feminista. En el caso de Bilbao y Donostia serán a las 7:30. La de Bilbao saldrá desde el Sagrado Corazón, como lo está haciendo en los últimos años, y en el caso de San Sebastián será desde el Boulevard. En el caso de Gasteiz, de Vitoria, será a las 7 de la tarde desde Iparralde. Antes de ceder la palabra a Loli, agradecer a todas las personas que habéis participado en la organización de esta jornada, y que yo chupo aquí mucho mesa, ¿no? Pero que agradecerle a Josune, a Laine, a Ione y a todas las que habéis estado detrás y que pues esto, o sea, tenemos que hacer visible las cosas, y el trabajo de hormiguitas, pues también lo tenemos que sacar a la visibilidad. Así que agradecer a Loli que esté aquí y que cierre la jornada, que para nosotras es muy importante. Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Es un placer volver a recuperar estas actividades de manera presencial. Porque es verdad que no hemos dejado de hacer actividades a lo largo de este año y medio largo de pandemia que llevamos, pero es verdad que no es lo mismo hablar delante de una pantalla de un ordenador que hablar aquí delante de vosotros y vosotras, y de poder juntarnos, de poder compartir espacios que son tan necesarios en nuestro trabajo sindical. Bueno, antes de clausurar las jornadas propiamente dichas, y voy a pedir una licencia porque después de clausurar las jornadas me gustaría hablaros un poquito del acuerdo de pensiones. Ya sé que no toca hoy, pero es que creo que debemos tener algunas cositas claras en este país, porque se está mintiendo literalmente sobre muchas cosas. Antes de empezar, una triste noticia. Hoy a las 12 del mediodía ha fallecido un trabajador en Portugalete, que se ha caído de un tejado al vacío mientras estaba trabajando. Bueno, pues otro accidente laboral también que sumamos a un número importante que llevamos a lo largo de este año. Y probablemente sin medidas de prevención, porque una caída al vacío conlleva que han fallado los problemas de seguridad. No tenemos más datos, pero bueno, eso es lo que ha ocurrido hoy. Bueno, yo también quiero agradecer a la participación de estas jornadas. Creo que es una jornada que, desde luego, para Comisiones Obreras es muy útil, porque somos una organización que nos preocupan las condiciones laborales, nos preocupan las condiciones de vida de la gente, pero somos una organización que luchamos por los derechos y por las libertades de todas las personas, y mientras siga existiendo la violencia que se ejerce hacia las mujeres,
Comisiones Obreras de Euskadi va a tener que seguir defendiendo los espacios de libertad y de democracia que son necesarias, fundamentalmente para las mujeres. Mirad, permitidme que os cuente una vivencia que me han contado dos personas jóvenes, dos hombres jóvenes en diferentes espacios de tiempo, porque estoy convencida que muchos de los que estáis aquí lo habéis vivido así, ¿no? Una noche o una tarde a última hora de invierno, cuando una persona, un hombre, vuelve a casa, vuelve de alguna actividad y va por una calle vacía, con oscuridad, y de repente es consciente de que hay una persona delante de él, que es una mujer, y que esa persona empieza a correr, empieza a mirar hacia atrás con preocupación, empieza a percibir ese hombre joven que esa mujer tiene miedo, y al principio no lo entiende. ¿Por qué tiene miedo de mí si yo no soy un violador, no soy un acosador o no soy un maltratador? Pero la vivencia que supongo que muchos o casi todos de los que estáis aquí lo habréis percibido y habéis empatizado. Claro, es que el problema es que esa mujer no sabe que esa persona no es un maltratador, no es un violador, no es un acosador, es un hombre. Y la violencia hacia las mujeres la ejercen hombres, y por eso hablamos de violencia machista. Y empatizar con este tipo de situaciones requiere que hagamos de un trabajo conjunto como organización, porque se dan en todos los espacios y en todos los escenarios de la vida, y en los centros de trabajo también. Hoy lo hemos visto a lo largo de las exposiciones que se han hecho. Yo quería agradecerle también a Carolina, recién elegida secretaria de las mujeres en el ámbito confederal, en el último congreso. Quería agradecerle a Marta y a Alfonso también su trabajo, su presencia, como no a Estíbaliz, que es una máquina y nos lo hace todo tan didáctico y tan bien. Y quería agradecerle a Iciar también su participación en estas jornadas y permitirme que también evidencie en ella, como su directora de la Inspección de Trabajo, una realidad que cuando hablamos de la necesidad del refuerzo de los servicios públicos, hablamos, entre otras cosas, de la Inspección de Trabajo. Los inspectores y las inspectoras de trabajo, que han sido un servicio esencial, y somos conscientes de ello en la pandemia, en los primeros meses cuando no había ni medidas de protección, ni había ningún mecanismo, ellos han sido esos trabajadores esenciales a los que también les aplaudíamos a las 8 de la tarde, pero pasa porque reforcemos los servicios públicos, y la Inspección de Trabajo, algo que este sindicato lleva reclamando desde hace mucho tiempo, necesitamos reforzar, porque hoy ICIAR también aquí ha manifestado las necesidades de mejorar esa atención para poder atender a todo este tipo de situaciones. Como decía, hoy hemos trabajado mucho en un caso muy concreto, que es el tema de los protocolos de acoso sexual. Yo creo que todas las mujeres a lo largo de nuestra vida hemos sufrido alguna situación mayor o menor, de mayor o menor gravedad, en los centros de trabajo de acoso o de violencia que hemos considerado como conductas por lo menos indeseadas. Y esto, que se invisibiliza de manera clara, nosotros y nosotras tenemos un instrumento muy potente para poner en marcha, que son los protocolos de acoso sexual. Hoy nos han contado aquí dos ejemplos, el de la Comisión de Igualdad del Convenio Sectorial del Metal y el protocolo de Osakidetza, que lo de Osakidetza tiene tela, ¿eh? O sea, una empresa pública, la más grande de este país, y que no haya tenido un protocolo de acoso sexual hasta abril de este año, junio de este año, tiene tela, ¿no? Pero os han contado dos ejemplos de trabajo intenso que tenemos que hacer. Mirad,
La obligación de hacer protocolos de acoso sexual en todos los centros de trabajo está ahí. Ese es el instrumento que tenemos. Y de la mano de los planes de igualdad, tienen que llevar todos los planes de igualdad acompañados un protocolo de acoso sexual en los centros de trabajo. Y es muy, muy importante que esto no sea la típica cosa que hacemos para cubrir el expediente y para redactar, porque modelos de protocolos de acoso sexual hay muchos, pero tenemos que trabajar mucho para que ese protocolo sea un protocolo real y efectivo que nos haga poder sacar a la luz, visibilizar, porque lo que no se ve no se identifica. Y es necesario que trabajemos en eso de manera muy clara. Participación de la RLT en las comisiones de investigación, esto es clarísimo. Tenemos que pelearnos mucho por eso. Y sobre todo, tenemos una obligación como representantes, como delegados y delegadas, pero tenemos no solo una obligación en nuestras funciones, sino también una obligación de acompañar a las víctimas en todo este proceso, salvo que ellas nos digan que no, porque esto es lo que las empresas no quieren bajo ningún concepto. No quieren que acompañemos a las víctimas, no quieren que estemos con ellas, porque todos y todas sabéis que es una situación muy complicada, muy delicada, y sobre todo porque viene además de un proceso, en algunos casos, de mucho tiempo. Es necesario que estemos, que seamos un espacio de acogida y que seamos capaces de ser ese apoyo para esas mujeres que sufren violencia en los centros de trabajo. Y bueno, tenemos esa obligación de sacar a la luz, como decíamos, todas las violencias que se dan, porque no tendremos una sociedad democrática, ni libre, ni justa, mientras las mujeres no podamos ejercer nuestros derechos de manera libre y de manera real, ¿no? Y ahí tenemos, como decía, las comisiones obreras mucho trabajo hecho y mucho trabajo todavía por hacer, pero bueno, contando con el apoyo del conjunto del sindicato para que podáis desarrollar estas actividades. Brevemente, no me gusta mezclar temas en las jornadas porque hoy nos tocaba hablar de la violencia de género, pero sí que me parecía importante decir algunas cosas en relación al acuerdo de pensiones. Mirad, en julio alcanzamos, llevamos mucho tiempo intentando abordar una negociación que de principio no ha sido fácil, que tenía muchas cuestiones en contra y que había muchos intereses cruzados encima de la mesa y fuera de la mesa de negociación. Llevamos mucho tiempo abordando el tema de la negociación del sistema público de pensiones. Y esta negociación la hemos dividido en dos fases. Bueno, acabamos de culminar un acuerdo de esa primera fase de la negociación de la mesa de pensiones, con un primer avance que hicimos en el mes de julio y un segundo y finalizado ahora en el mes de noviembre con la ratificación del acuerdo, solo en este caso con las organizaciones sindicales, comisiones y UGT, porque a los otros ni están ni se les espera, donde, fijaros, y esto quiero que lo tengamos todos y todas muy claro, es un acuerdo limpio, de los acuerdos de pensiones que yo conozco más limpios que hay. Y cuando digo limpios, quiero decir que no nos hemos dejado ni un solo pelo en la gatera en esta negociación. Digo para que lo tengamos todos y todas muy claro. Hemos conseguido, con este acuerdo, en esta primera fase de negociación, derogar la reforma unilateral de pensiones del 2013, que tenía dos cuestiones de máxima gravedad. Una, ¿os acordáis del 0,25, no? Hemos conseguido la revalorización en función del IPC
de todas las pensiones y hemos conseguido la revalorización real, más allá de lo que se esté diciendo por ahí, porque hay un mecanismo de garantía de que si hay desfases en el IPC, esto se va a regularizar. Por lo tanto, hay revalorización de las pensiones al IPC de manera clara. Segunda cuestión, derogación sin condiciones, tal y como lo hemos visto ahora, del factor de sostenibilidad. Todos y todas sabéis que esto suponía un recorte en torno al 23% de las pensiones futuras de los que estamos hoy trabajando. Eso era el factor de sostenibilidad y se ha derogado sin ninguna condición. A cambio, hemos negociado el mecanismo el MEI, que habréis oído hablar, que es el mecanismo de equidad intergeneracional, que lo que hace no sustituye el factor de sostenibilidad, porque lo que hacemos en este acuerdo de pensiones que hemos alcanzado es cambiar la lógica de las políticas en pensiones de la última reforma, como digo, unilateral. Hemos cambiado la lógica porque hemos pasado de intentar solucionar el sistema público de pensiones y el crecimiento que se va a dar a partir del año 2048 con recortes en las prestaciones, hemos pasado a la lógica del incremento del gasto, garantizando las prestaciones actuales sin ningún tipo de recorte. Esto es lo que hemos conseguido con este acuerdo de pensiones, porque el índice, el mecanismo de equidad intergeneracional, lo que hace es un incremento de las cotizaciones sociales durante 10 años para llenar el fondo de reserva de la Seguridad Social, que además va a servir junto con los acuerdos que hemos alcanzado en el mes de julio de separación de las fuentes de financiación, mejorando los ingresos de la Seguridad Social, va a servir para que garanticemos la viabilidad del sistema público de pensiones sin ningún tipo de recorte, ni en el acceso a las prestaciones, ni en las prestaciones en sí. Este es el resultado de esta negociación y de este acuerdo. No hay pelos en la gatera, no hay recortes, no hay patada para adelante para el año 2033. Y quiero insistir mucho en esto, porque en Euskadi esto ha sido un tema de mucho calado, porque ha habido una movilización muy importante, y porque hay organizaciones sindicales, alguna, sobre todo una, y hoy la voy a mencionar, que es ELA, que está mintiendo descaradamente sobre el contenido del acuerdo. Y esto lo tenemos que confrontar en todos los sitios. Y lo que tenemos que hacer es poner en evidencia la inutilidad de algunos modelos sindicales que lo único que hacen es intentar convocar manifestaciones o movilizaciones o anunciar convocatorias de huelga fantasmas, inútiles y ficticias, sin estar en ningún proceso de negociación, sin conocer ninguna de las propuestas que tienen sobre estas materias, pero eso sí quieren condicionar las políticas que salgan. Y esto lo tenemos que confrontar. El acuerdo de pensiones es un buen acuerdo. Queda la segunda fase de negociación, donde nosotros vamos a esa fase de negociación a buscar el incremento de las pensiones mínimas, a destopar las bases máximas de cotización, a incrementar también la pensión máxima, pero no proporcional, porque lo que seguimos insistiendo es en mejorar los ingresos del sistema público de pensiones. Y vamos también a esa segunda fase de negociación a reclamar la recuperación del contrato de relevo. Esto es lo que nos queda pendiente. Pero hemos derogado la reforma unilateral del 2013 y hemos pasado de los recortes a la mejora de los ingresos, garantizando las prestaciones por jubilación. Y esto, como digo, no es que yo lo esté diciendo y digáis que bien lo dice, no, es que está escrito. O sea, nadie puede demostrar
que hay ningún recorte en los acuerdos alcanzados. Y además, también anunciaros que ha pasado la primera tramitación parlamentaria, por lo tanto, a finales de año probablemente tengamos ya el acuerdo publicado, que será entrará en vigor el 1 de enero del 2023, con lo cual nos tendremos que felicitar todas y todas. Del 22, perdón, sí, ya me había comido un año. Perdonad. Bueno, quería dejaros esto claro, sé que lo tenéis claro, ya hemos distribuido un material muy concreto con lo del MEI, el índice de equidad intergeneracional. Se va a hacer una pequeña edición, una edición no pequeña en papel para que lo tengáis, pero tenerlo muy claro. Y si queréis contrastar esto, hacer asamblea en algún centro de trabajo o trasladar esta información más allá, pues contar con el sindicato y con nuestra disponibilidad para poder debatir de esto sin lugar a dudas. Muchas gracias a todas y a todos. Recordaros la necesidad de estar presentes y participar en las movilizaciones, en las manifestaciones del 25 de noviembre. Y nada, todos y todas a trabajar por la no violencia hacia las mujeres en los centros de trabajo. Gracias.